Reiner llega corriendo a la casa. A medida que se va acercando a su hogar, crece en él la convicción de que lo que sea que le haya ocurrido a Lottie es resultado directo de sus averiguaciones de la noche anterior, esas que le había insinuado a Italo. La mirada de Clara, cuando él se detiene jadeando en la cocina, es la confirmación de que su actividad reciente no ha pasado desapercibida. Al escuchar que Helen ha ido al encuentro de su hija, Reiner se queda consternado. A pesar de que Clara le dice que la muchacha ha vivido ya demasiadas emociones por ese día y necesita descansar, Reiner insiste en verla. Jura que lo hará en silencio, pero cuando la ve tendida en la cama, entre débiles sollozos, una especie de rugido estrangulado sale de su boca. Clara le susurra: «Sal de aquí». Pero Reiner se acerca a la cama que Lottie suele compartir con sus hermanas y se sienta en el borde de la misma. Su hija no se ha despertado. Reiner le pone la mano en la frente y la retira como si se hubiera quemado. Con los hombros caídos, mira al suelo y murmura algo que Clara no logra entender desde donde se halla, bajo el marco de la puerta. Lottie respira con dificultad, resopla, solloza una vez, 2 veces y vuelve el silencio. Reiner se levanta y sale apresurado de la habitación. «¿Qué ocurre?», pregunta Clara cuando han cerrado la puerta. «¿Qué le ocurre a ella?». «Está enferma», contesta Reiner. «Esa mujer, esa cosa, le ha hecho algo». «¿Qué?». «No lo sé», reconoce Reiner, «pero está emponzoñada». «¿Emponzoñada?», Clara exclama. «Sí», afirma Reiner. «Tiene el alma enferma, muy enferma». Clara lo fulmina con la mirada, aunque trata de controlar su impotencia. «El alma», repite. ¿De verdad ha sido envenenada o es una metáfora? «Ambas cosas», sentencia Reiner. «Esa mujer ha violentado una parte de Lottie que no está al alcance de la vista ni tampoco del tacto. En cualquier caso, es una parte esencial de ella, y la herida que le ha infligido ha hecho que enferme eso que no podemos ver ni tocar». «¿Se curará?», pregunta Clara. «Le he dado una bendición», dice Reiner. «Eso ayudará un poco». «¿No deberíamos llamar al reverendo Gross?» «¿El ministro?», resopla Reiner. «¿Qué sabe el ministro de la iglesia de esto? Se pasan todo el día preocupados tratando de averiguar a ver quién tiene pensamientos impuros o pensamientos sin más. Lo siguiente que es, pedirles ayuda a Gretchen y Cristina». «Entonces, ¿quién?», se impacienta Clara. «¿Quién va a socorrer a nuestra hija?». Antes de que Reiner pueda responder, agrega: «¿Seguro que los libros no dicen algo sobre esto? Todo está vinculado entre sí, ¿no? Ese, al parecer nigromante, la muerta, la enfermedad de Lottie, son como eslabones de una misma cadena. Si descifras uno, descifrarás todos los demás. No es tan sencillo». «¿Por qué no?», exclama Clara. «Porque no son como los eslabones de una cadena», argumenta Reiner. «Establecen entre sí un tipo de relaciones más complejas, más sutiles. Es como la forma que tienen el Sol de relacionarse con los planetas y los planetas con sus lunas, o como los nexos de esas lunas con el Sol». «¿De modo que me estás diciendo que es algo que te sobrepasa?», sentencia Clara. Reiner endurece el tono. «Yo no he dicho eso. Soy uno de los pocos hombres de este mundo que entienden siquiera una milésima parte de esta materia». «Pero no lo suficiente», le recrimina Clara. «No lo suficiente como para devolver a esa mujer al lugar al que pertenece y no lo suficiente para ayudar a tu hija». «Es muy complicado», reconoce Reiner. «La mitad de lo que dicen los libros no tiene ningún sentido y la otra mitad es bastante disparatada». «¿Disparatada como esa circunstancia de que una mujer que debería estar muerta haya envenenado a tu hija?». «Peor aún», dice Reiner. «Mucho peor». «Me da igual», responde Clara. «Si los libros no pueden ayudar a Lottie, tú descubrirás cómo hacerlo y harás lo que tengas que hacer, sin excusas. No quiero que pierdas el tiempo rompiéndote la cabeza averiguando si una palabra significa una cosa o la otra. Eso lo tenías que haber hecho ya y nada de esto habría sucedido. Se acabaron las dilaciones, ahora tienes que hacer algo». Aunque aún tendrán que pasar 10 años antes de que Clara le cuente esta conversación a Lottie, no olvidará referirle la furia incontenible que vio en los ojos de su marido. Reiner no tiene demasiados motivos para vanagloriarse. Al llegar a Estados Unidos, se tuvo que tragar, y bien tragado, todo su orgullo, y aprendió que es mejor hacerlo con una sonrisa.
Tuvo que comulgar con las sarcásticas regañinas de su cuñada en la panadería. Tuvo que comulgar con que sus compañeros en el trabajo lo tacharan de masón. Incluso tuvo que comulgar con que sus propias hijas le acabaran corrigiendo su inglés. En todo ese camino ha atesorado su entrega al estudio como el único lugar en donde nadie osa entrometerse, el reino en el que todavía reina. Antes de que diera comienzo toda esta locura, conseguía robarle unos minutos a cada noche para enfrascarse en la lectura de este libro o el otro. Clara fingía no ver cómo se le movían los labios en silencio, con el dedo dando saltos de palabra en palabra mientras pronunciaba una conferencia imaginaria. Aunque nunca ha compartido con ella su esperanza secreta, Clara sabe que sueña con encontrar un puesto en una universidad norteamericana, con retomar la carrera que se vio forzado a abandonar. Si ella lo ataca ahí, en el último bastión de su orgullo y su autoestima, es porque es ese tipo de traición que solo eres capaz de consumar hacia alguien que amas. Está recorriendo una cuerda floja y Clara es consciente del peligro que conlleva. Mientras Rainer se revuelve tratando de encontrar una respuesta, ella le dice: he mandado a Gretchen y Cristina a dormir a casa de los Oliveri. Voy a echarles una mano. Esa pobre mujer ya tiene bastante con sus propios hijos y con las otras. Ayuda a tu hija, le insta una vez más, y desaparece. Como Clara ya no está allí para ver lo que hace Rainer y Lottie sigue inconsciente, solo puedo hacer cábalas sobre lo que ocurre a continuación. Sin duda, a Rainer se le ocurriría la réplica perfecta a los reproches de Clara en el mismo instante en que ella cerrara la puerta. Siempre es así, ya lo sabemos. Puede que diera vueltas por la cocina intentando apaciguar su ira. Con todo, al final, fue a donde tenía escondidos los libros y los extendió sobre la mesa de la cocina. Hace años, cuando aún estaban en Alemania, poco antes de que a Rainer le cayera el chaparrón, Lottie vio uno de esos libros. En ese momento no sabía lo que tenía delante. Fue solo al hablar con el reverendo Maple cuando tropezó con el recuerdo y por fin entendió su significado. Estaba espiando a su padre, mirando por el ojo de la cerradura de la puerta de su estudio, por la sola razón de que tanto ella como sus hermanas tenían estrictamente prohibido molestarlo cuando cerraba la puerta. Lottie observó cómo su padre abría el portillo de cristal de una de las estanterías con una llave que llevaba colgada de la cadena del reloj. Del último anaquel alcanzó un volumen alto y estrecho, encuadernado con unas sencillas cubiertas de color gris. Estaba asegurado con un candado que Rainer también abrió con una segunda llave que pendía asimismo de su reloj de leontina. Se sentó en su escritorio y destapó el volumen. Lottie juraba que la estancia se ensombreció, como si el aire del estudio de su padre se hubiera llenado de partículas de una negrura diminuta que le impedían distinguir bien a Rainer. Debido a esto, no podía asegurar si lo que vio a continuación era exacto, pero lo cierto es que las páginas del libro parecía que emitieran una luz renegrida que oscurecía la cara de su padre. Lottie echó a correr, huyendo de aquello que creía haber visto, sin importarle un ápice que su padre la oyera o no. Durante buena parte de la semana siguiente, mantuvo con Rainer toda la razonable distancia que pudo. Cuando no le quedaba más remedio, cuando le era imposible eludir un abrazo por su parte, hacía mil esfuerzos para no estremecerse ante esas diminutas escamas de tenebrosidad que aún podía ver aferradas a sus mejillas como restos de espuma de afeitar. Durante varios años se despertaba jadeando en medio de una pesadilla en la que aparecía su padre levantando la vista desde su escritorio tan solo para mostrarle que no tenía cara, que su cara no era más que un negro vacío. De suerte que me imagino a Rainer ahora con los ojos bañados en la luz negra que desprenden las páginas de esos libros y que coagula el mismo aire. Unas calles más arriba, Clara entabla una pequeña charla con Italo y Regina, los tres haciendo todo lo que pueden para no hablar directamente del tema en cuestión. Lottie intenta escapar del océano negro, que es a donde sus sueños la han devuelto. Ya no hay una boca gigante que se yergue para devorarla, solo está la cara de su otro yo y ese monólogo incesante. A ratos, el discurso vuelve al terreno de las fantasías ya conocidas, sobre el amigo de su padre o sobre cómo aborrece a sus hermanas, pero otras veces abre más el abanico. Fantasía sobre su propio padre o sobre cómo aborrece a su madre. Lottie jamás ha oído algo así, pero no es el lenguaje soez que escupe su otro yo lo que resulta más perturbador.
ni siquiera es la pura extrañeza de tener que confrontarse con su alteridad. Lo malo de verdad, de un modo que infunde un nuevo significado a esa palabra desgastada por el uso y le devuelve toda la carga que tenía cuando sus padres se la endilgaban de niña. Lo malo de verdad es que cada mezquino episodio en la mente calenturienta de la otra Lottie despierta una reacción en ella que va más allá de la mera repugnancia. Cada espantosa aseveración activa en una parte de Lottie un resorte de reconocimiento. Esa cara pálida no miente, está diciendo la verdad, dando voz a una serie de pulsiones que Lottie no quiere saber que anidan en ella. Ha tratado de hacer de su alma un jardín, por así decirlo, pero las palabras de su otro yo excavan la tierra y la ponen boca arriba, dejando a la vista las raíces húmedas, dejando que se retuerzan a la luz del día. Tal vez nos suene algo ingenuo todo esto a nosotros, algo anticuado. Estamos mucho más acostumbrados a la idea de que llevamos anidadas toda clase de pulsiones desagradables, ¿verdad? Sin embargo, lo que Lottie está experimentando ahora no tiene nada que ver con una muchacha piadosa y sobreprotegida que toma conciencia de sus propios pensamientos impuros. Está viviendo una epifanía, el reconocimiento de una serie de voluntades tan intensas que, a todos los efectos prácticos, equivalen a haberlas llevado a cabo. El suelo se le ha abierto bajo los pies. Se da cuenta de que las palabras que dice su otro yo también salen de su boca. Su mente es frágil, se le ha congelado como se congela un estanque, y sus pensamientos se vuelven torpes y brasean por un medio cada vez más helado. Solo el horror que la atrapa se antoja capaz de sobrevivir al frío, moviéndose libremente dentro de ella. Rueda por su interior como una especie de pequeña bestia polar, incansable, tenaz, indiferente a esas temperaturas que han caído en picado. Una vez que se haya completado el proceso y su mente esté del todo congelada, solo quedará esa pequeña bestia, solo el horror. Clara pasa toda la noche fuera de casa, declina la cama que le ofrecen Italo y Regina y, cuando todos los demás se han ido a dormir, se sienta en la mesa de la cocina y mata las horas fumando. Por lo poco que sé de ella, me parece una mujer poco dada a los quebraderos de cabeza y los arrepentimientos, pero sospecho que en esa noche va a probar un poco de ambos. Seguramente sus pensamientos vuelen hacia aquella casa de su viejo país, en la que ella era la señora, en los días previos a que todo se le torciera a su esposo. Pensará en esa vida anterior y en la distancia que la separa de esta vida de ahora. ¿Se acordará de la primera vez en que Lottie se puso enferma? ¿Verdaderamente enferma y ella la acompañó a los pies de la cama? ¿Cómo iba a olvidarlo? Al volver a casa con Gretchen y Cristina, a la mañana siguiente, Clara se topa con Reiner en el umbral de la puerta. Su rostro refleja una tremenda fatiga, pero los ojos le brillan con una luz que su esposa no recuerda haber visto antes. Es una luz que, más que irradiar desde sus ojos, se diría que refracta en ellos, como si Reiner estuviera contemplando un foco invisible para el resto. A Clara no le gusta nada la pinta que tiene esa luz. No es cálida como un resplandor solar, es más bien fría como el fulgor del relámpago. A lo largo de su matrimonio, Clara ha tenido miedo de Reiner en un par de ocasiones, cuando se enfadaba tanto que estaba convencida de que iba a pasar a la violencia. En todo ese tiempo jamás temió por él, ni una sola vez, ni siquiera cuando le confesó su dedicación al estudio secreto, con el coste terrible que conllevó, ni tampoco el día que salió por esa puerta para empezar un trabajo como cantero del que no tenía ni la más remota idea, ni menos aún, como saltaba a la vista, vocación. Tiene fe en su marido, en sus auténticas capacidades, a pesar de su permanente despiste para cuidar de sí mismo. Es una de las virtudes que más le gustan de Reiner, la confianza en sí mismo que transmite. Ahora, al ver esa luz mortecina caracoleando en sus ojos, ve a Reiner como un hombre que está dando un paseo en medio de una tormenta, empuñando una larga vara de metal, mientras un rayo reduce a polvo todos los árboles que le rodean. A Clara se le ponen los pelos de la cerviz como escarpias y se echa a temblar ante lo que podría haberle empujado a hacer. Se da cuenta de que no solo podría perder a su hija, también podría perder a su marido. Pero, ¿qué otra cosa se puede hacer? Sacando fuerzas de flaqueza, arenga a las niñas y les dice que se den prisa, que van a llegar tarde a la escuela. Cuando se meten dentro a coger sus cosas, se queda mirando a esos ojos extraños y le pregunta a Reiner, ¿y bien? ¿Ha habido éxito? Ya veremos, dice por toda respuesta,
Da unos pasos en dirección a la casa de George y Helen. Lleva en la mano derecha uno de los cuchillos buenos de cocina, los de plata, esos que Clara guardó en el baúl a los pies de la cama. Las niñas, que reaparecen con su petate para ir al colegio, se quedan mirando a Clara fijamente. Lo normal es que su padre las colme de abrazos y besos. En sus caras llevan escrito una pregunta. ¿Quién es este? Clara las ahuyenta. Ve cómo echan a andar sin dejar de volver la vista atrás, mirándola mirar a Reiner. Él se acerca a la puerta de la casa de al lado, levanta la mano derecha y empieza a rayar la puerta con el cuchillo de cocina, moviendo el brazo en amplias espirales y en diagonal. Clara puede oír cómo el metal rasga la madera, pero al estar las casas alineadas en idéntica disposición, no logra distinguir qué tipo de marcas está haciendo. Tras un rato, deduce que está escribiendo algo. Al fin, baja el brazo. Dice algo que Clara no entiende. Se escora entonces a la izquierda, hacia el lateral de la casa que Clara no tiene a la vista. Sí se percata de que lleva el cuchillo apretado contra el pecho, con la punta hacia abajo. Lamentándose por haberse fumado el último cigarrillo en casa de Italo y Regina, observa la parte trasera de la casa vecina, por donde se supone que Reiner aparecerá una vez que haya completado lo que sea que vaya a hacer en la otra pared. En efecto, un par de minutos después, allí está Reiner, empuñando el cuchillo contra su pecho con la punta ahora hacia arriba. Hace otras marcas en la parte trasera de la casa. Dice algo más que Clara no consigue oír, pero que, por la forma en que mueve los labios, cree que es distinto a lo que dijo en la puerta de entrada, y se dirige a la pared que le falta. Reiner, dándole la espalda a su esposa, rasguña la pared con el cuchillo, acompañándose de una serie de gestos exagerados, como un maestro de circo. La deducción de Clara es correcta. Está escribiendo algo, letras, o puede que palabras, en un alfabeto que ella no reconoce, dibujando arabescos que suben, giran y bajan sobre sí mismos, de manera que no sabría decir dónde comienzan y terminan. Clara se queda mirándolos y, en ese momento, cobran movimiento. Se enroscan en la madera ante esos ojos suyos. Clara grita, echa la cabeza hacia atrás, se frota con rabia los ojos, en donde aún yacen esas formas retorciéndose bajo sus párpados. De repente, la sensación le abandona y, cuando retira las manos del rostro, Reiner está otra vez frente a la puerta de la casa vecina, con el cuchillo en alto. Aquella estampa que Clara se dibujó de él, empuñando una vara de metal en mitad de una tormenta eléctrica, vuelve a cruzar por su mente. Reiner baja el brazo, tira el cuchillo al suelo, donde se clava y se queda vibrando, la hoja restallando fulgor a ambos lados, y allí acaba la cosa. Reiner deja el cuchillo bueno de cocina hincado en el suelo y vuelve donde está Clara, que sigue apostada en el umbral de su casa. Además de todo lo que acaba de hacer y que a su esposa le ha recordado mucho a un acto de brujería, hay un resorte en su paso que no le ha visto desde hace años, no al menos desde que llegaron a este país. Así caminaba a veces cuando volvía a casa desde la universidad. Clara lo veía llegar, asomada a la ventana del salón, y, en ese momento, sabía que había cosechado un éxito, que había resuelto un problema particularmente difícil, o había salido airoso de un desafío en especial acuciante. Hay un cierto vigor en ese paso que se mezcla de alegría y confianza en sí mismo, a partes iguales, con una pizca de arrogancia. Ser testigo de esto aquí y ahora hace que a Clara le inunde una repentina nostalgia, una nostalgia teñida de inquietud. Conforme más se va acercando Reiner, más crece el nerviosismo de Clara. Aquella luz sobrenatural se ha multiplicado y ha extendido su brillo a mejillas y frente. Cuanto más consciente es de ello, menos le gusta. Cuando Reiner pasa junto a ella y entra en la casa, Clara le pregunta, ¿qué es lo que has hecho? Una caja, responde Reiner, y casi se le escapa una sonrisa. No me hables en acertijos, protesta Clara. ¿Qué has hecho? La media sonrisa se niega a abandonar su boca. La he atrapado. ¿A la mujer? ¿A Helen? Reiner asiente. No es una mujer, ya no lo es. Ya lo sé, dice Clara. Me da igual lo que sea, siempre y cuando esto le sirva de ayuda a Lottie. ¿Lo hará? Al menos evitará que empeore, apunta Reiner. Lottie ha sido hechizada. Creía que habías dicho que había sido envenenada, replica Clara. Es otra forma de decir lo mismo, aclara Reiner. Ahora tengo una mejor comprensión de qué es lo que la aflige. Está asomada a un espejo del que no puede apartar la mirada.
Lo que he hecho ha sido como pasarle un paño a ese espejo. Aún así, Lottie no ha quedado inmune a sus efectos, sigue aún bajo el hechizo. Es como el cuento de Blancanieves que le leíamos cuando era niña. Incluso después de que Blancanieves suelte la manzana envenenada, se le queda un trozo atorado en la garganta. Necesita que el príncipe se la afloje. Por desgracia, sonríe Reiner. No tenemos a mano a un apuesto príncipe que venga a caballo a salvar a nuestra hija. Solo está su padre con sus libros. Esos libros me dicen que romper el hechizo de Lottie es peligroso. Tengo que andarme con cuidado, o Lottie entrará en el espejo y se perderá para siempre. Así que habrá que ir haciendo las cosas poco a poco. Echarle el guante a esa mujer es el primer paso. ¿Y el segundo?, le inquiere Clara. Dejarla donde está, sostiene Reiner. Cuando ve la cara de pánico que le queda a Clara, añade: no por mucho tiempo, unas pocas horas tendrían que ser suficientes. Debe de estar debilitada. Entonces, ¿puedes destruirla? Con el tiempo sí, acabaré con ella, dice Reiner. Pero antes, tengo que hacerle unas cuantas preguntas. ¿Preguntas?, repite Clara. Sí, afirma Reiner. Aun con todo lo perversa que es, la mujer no es la verdadera culpable de lo que le ha sucedido a Lottie. El culpable es más bien el hombre de la casa grande, sentencia Clara. Eso es, corrobora Reiner. Puede que él tampoco sea el último responsable, pero tampoco me imagino que tenga que ir más lejos. Creo que puedo acabar con todo esto si consigo lidiar con él. El problema al que me enfrento es que no sé nada de este hombre. Por eso tengo que interrogar a la mujer. Una vez que le haya sacado todo lo que pueda, estaré más preparado para encararme con su hacedor. ¿Qué sabes de él?, pregunta Clara. ¿Qué sé de él?, replica Reiner. Ya te lo he dicho, no sé nada. Lo he oído, dice Clara. Y lo que me pregunto es que si no sabes nada de él, ¿cómo estás tan seguro de que puedes destruirlo? Y para el caso, ¿cómo sabes tan bien que puedes acabar con la mujer? Bah, ella es una cosa acuática. En cuanto a su maestro, Reiner arruga el ceño. No sé si podré vencerlo. No lo tengo claro. Si el tipo es un diletante, alguien tiene el capricho de jugar a estas cosas como yo mismo, entonces sellaré la disputa con él y lo haré en un abrir y cerrar de ojos. Si es algo más serio, si resulta ser a la postre un verdadero nigromante, digamos que hay lugar para la duda. Me parece que he descubierto la forma de llegar a un acuerdo con él, podríamos decir, hasta el punto de que por fin nos dejará en paz, aunque podría equivocarme, claro está. Quien quiera que sea este hombre, interviene Clara, lo más seguro es que sea lo que tú llamas un diletante, que se le habría perdido aquí a un auténtico nigromante. Reiner se encoge de hombros. ¿Quién sabe? En los libros estos hombres tienen a menudo motivos oscuros, misteriosos. Suelen aparecer en lugares inesperados, en pequeñas aldeas alejadas, o bien en mitad del bosque, o en las cimas de las montañas. Acuérdate de los cuentos de hadas, de todos esos magos y brujas con sus casitas en el bosque. Puede que busquen privacidad para llevar a cabo su tarea. También puede ser que los lugares que eligen para vivir tengan algo. Quizá allí el mundo es más fino, más delgado. ¿Acaso en esos sitios escuchen con más claridad los sonidos que andan buscando? ¿Y tú crees que este es uno de esos lugares?, dice Clara, abarcando con la mano el campamento, extendiéndola y plegándola con idéntico gesto. Hay varias historias relacionadas con esta región, repone Reiner. Aquí tienes a Irving y su libro de apuntes, con el viejo Rip Van Winkle, yendo al encuentro de esos extraños hombrecillos de las montañas. ¿Esa tontería?, exclama Clara. Pero si lo plagió todo de los cuentos tradicionales alemanes, ¿qué tiene que ver eso con este lugar? Las mismas historias pueden valer para diferentes lugares, dice Reiner, o para diferentes cosas. ¿Qué más da? Lo que importa es que esa cosa acuática está retenida y no va a poder seguir haciendo de las suyas. Lottie está a salvo de cualquier peligro inminente. Cuando vuelva de trabajar, empezaremos a verle el final a este mal asunto. Clara confía en su esposo, pero no le hace ninguna gracia tener que esperarse hasta el anochecer para ver cómo resuelve la situación. Por descontado, hoy no va a ir a la panadería. Incluso aunque estuviera dispuesta a dejar sola a Lottie en ese estado, con la muerte encerrada en la casa de enfrente, como dice Reiner, pero ¿quién puede estar seguro? Sabe que su sitio está donde está, así que cuando él se marcha, con la cara aún iluminada por ese raro fulgor,
Arrima una silla a la cabecera de la cama donde descansa Lottie y se sienta a esperar. Mentiría si dijera que las horas pasan rápidas. Nunca lo hacen cuando uno quiere. Lottie no se despierta, pero su sueño parece que es ahora más reparador. Lo es. Para Lottie es como si se hubiera interpuesto una cortina entre ella y su visión del océano negro, entre ella y su otro yo. Se halla ahora en un lugar sombrío, rodeado por una suerte de niebla densa. Al otro lado puede escuchar aún los flujos y reflujos del océano negro, pero la niebla la protege de sus peores consecuencias, aunque lejos de sentirse bien, está más calmada. Cuando al atardecer de ese mismo día Reiner camina por la calle de vuelta a casa, lo acompaña un reducido grupo de hombres. Entre ellos está Italo, claro está, un par de hermanos, Angelo y Andrea, obviamente italianos, y un tipo llamado Jacob Schmidt, exacto, igual que la familia de Lottie. Nada que ver con ellos, sin embargo. Jacob es austriaco, un hombre alto, de cabello castaño y abundante, y un imponente mentón. Media escasa distancia entre sus ojos y una nariz chata que se rompió en algún momento del pasado y que sobrevuela un bigote que le cae a ambos lados de la boca. Por culpa de un impertinente tartamudeo, suele permanecer callado. Es muy gentil con Lottie. Siempre se espera a que sea ella la que le sirva en la panadería. Clara se ha percatado de su interés y bromea con su hija al respecto. Por toda respuesta, Lottie se pone colorada y le dice a su madre que se calle. Cuando Reiner se enteró del asunto, proclamó que él no había abandonado su casa y cruzado el océano para que su hija terminara casándose con un maldito austriaco. No sé qué tenía Reiner contra los austriacos, fuera lo que fuere, no le impidió aceptar la propuesta de Jacob de sumarse a la pequeña compañía. Será gracias a Jacob Schmidt por lo que Lottie se acaba enterando de lo que ocurre esa tarde y esa noche, aunque tardará casi 20 años en saberlo. Ni su padre, ni su madre, ni Italo le van a decir nada sobre lo que tiene lugar, primero en la casa de enfrente y luego en la casa de los Dort. Decir que Lottie, de aquí a unos años, acepta la propuesta de matrimonio de Jacob solo para poder enterarse al fin de lo que sucedió mientras ella seguía anclada en aquella nebulosa gris, sería ser injustos con este hombre. Es muy trabajador, una persona amable que hará todo lo que esté en su mano para que a su mujer y sus hijos no les falte de nada, lo que no quita para que su comportamiento durante aquella tarde y noche termine siéndole de gran ayuda a la hora de garantizarse que, el día que le pida a Reiner la mano de su hija, el viejo aparque sus diferencias con los austriacos y le dé su consentimiento. Para cuando el esposo de Lottie exhale con dificultad y labios temblorosos las últimas palabras de su confesión, el padre de ella ya llevará 5 años muerto, víctima de lo que por entonces se llamaba senilidad. Lo más probable es que fuera un Alzheimer de un tipo especialmente agresivo, capaz de arrasar en pocos meses con buena parte de la personalidad de Reiner, hasta no dejar de él más que una cáscara vacía que la propia enfermedad acabaría reclamando poco después. Clara se habrá mudado al sur, a Bacon, junto a su hija menor, Cristina, y la familia de esta. Cuando Lottie logre recomponer todo el puzzle, andará cerca de la edad que tenían sus padres cuando tuvo lugar toda esta historia, y me sorprendería que no cayera en este dato. Todo lo que acaece en aquellos pocos días se cierne sobre el resto de su vida como una montaña a cuya sombra se ha visto obligada a residir. Qué extraño pensar que la gente implicada, el hombre y la mujer cuyas decisiones la acabaron situando al lado de esa montaña, podrían ser ella misma y Jacob y sus vecinos en Woodstock. En cuanto salen del trabajo, Reiner y su grupo no pierden el tiempo. Caminan por la calle en dirección a esa casa que en su día ocuparon George, Helen y sus hijas y que ahora está cubierta por una serie de marcas que dañan la vista. Portan unas hachas que han pedido prestadas en el trabajo. Como pueden imaginar, no es algo que la empresa tolere o permita, pero para la ocasión, el empleado a quien Reiner se las ha solicitado no ha puesto objeción alguna, ni tampoco ninguno de los que andaban por allí merodeando. Todo el mundo sabe que algo está pasando y que Reiner tiene mucho que ver con ello, de modo que, si él y el cuarteto de hombres que lo acompaña se disponen a hacer algo al respecto, nadie va a echar en falta unas cuantas hachas en el plazo de una noche. Reiner hace un alto y todo el grupo se detiene en el umbral de la casa de la muerta, allí donde el cuchillo de plata que arrojó al suelo lleva todo el día vibrando ligeramente.
Los hombres pueden sentir lo que sea que provoque el temblor del cuchillo, una depravación en el aire que les deja un sabor metálico en las bocas y les revuelve el estómago, como si se hubieran bebido un vaso de leche en mal estado. Se les contrae el gesto, escupen. Reiner le pide a Italo su navaja y este la rebusca en el bolsillo de su pantalón, la abre y se la pasa. Agarrando el hacha por el extremo del astil, Reiner emplea la navaja para inferir 3 incisiones en el mango, justo debajo de la hoja. Sin preguntar, Italo empuña su hacha para que Reiner repita la operación y los demás siguen su ejemplo. El símbolo que Reiner va grabando en el astil de cada hacha se asemeja a una cruz o a una X, un par de líneas que se cruzan entre sí y una tercera que dibuja una circunferencia en torno a ellas, en un arabesco que se antoja demasiado elaborado como para que sea un giro casual de muñeca. No es fácil saber dónde comienza esa línea ni dónde acaba. Cuanto más la examina Jacob, más le desafía el examen. Se da cuenta de que Reiner está hablando, que está dándoles una serie de órdenes, pero no es capaz de juntar las palabras de manera que cobren algún sentido. Esa tercera línea parece que traspase a las otras dos. Se diría que allí yace, agazapada, una hondura tremenda, y Jacob se percibe a sí mismo flotando sobre esa profundidad, volando, sobrevolándola. Italo lo zarandea y le dice: «Presta atención, ha dicho que no lo miráramos». Jacob niega con la cabeza, que no deja de darle vueltas. «¿Todo bien?», le pregunta Italo. Avergonzado, Jacob asiente. Tras marcar la última hacha, Reiner dobla la navaja y se la devuelve a Italo, que la coge entre el pulgar y el índice como si hubiera estado sumergida en una sustancia tóxica. Una vez que ha aprendido ya la lección, Jacob hace lo imposible para no quedarse mirando fijamente la puerta de entrada a la casa, en la que la figura que estampó Reiner esta mañana está ahora retorciéndose, reptando sobre sí misma como un nido de serpientes. Por el contrario, Jacob clava la mirada en el suelo, donde el cuchillo que dejó allí Reiner refulge en los bordes como la mantequilla que se derrite en una sartén caliente. Observa cómo Reiner se inclina para sacar el cuchillo y ve que éste se estira a medida que lo hace. Por un instante está a punto de perder su forma por completo, hasta que enseguida vuelve a ser un cuchillo de cocina que Reiner se desliza en el bolsillo delantero del pantalón. Jacob empieza a pensar que tal vez está perdiendo la cabeza, y lo que Reiner dice a continuación no aplaca precisamente sus nervios. Dirigiéndose a los miembros más recientes del grupo, Reiner dice: «Habréis oído hablar de esta mujer, la tal Helen, ¿verdad? Estuvo muerta y ahora no lo está. Se dedica a andar por ahí diciéndole cosas a la gente que no deberían saber y atacando a nuestras familias. Se acabó. Estamos aquí para zanjar el asunto. La tengo atrapada todo el día tras estos muros. He grabado estas señales para que resten poder a aquello que la sostiene y para que a ella la debiliten, pero, aunque tenga mermadas sus fuerzas, sigue siendo peligrosa. Puede que os diga cualquier cosa, que os cuente todo tipo de cosas terribles sobre vosotros y vuestros seres más queridos. Es la última arma que le queda y la usará para sacar toda la tajada que pueda. Tenéis que hacerle caso omiso. No es fácil, pero es la única manera». Sin darles tiempo para responder, y mucho menos para decidir que esto va más allá de lo que cualquiera de ellos se pensaba y salir corriendo, Reiner da unos pasos hacia la puerta principal y la empuja hacia adentro. Jacob tiene la impresión de que el símbolo de la puerta se queda colgando en el aire, ensortijado sobre sí mismo y alrededor de Reiner cuando éste lo atraviesa. Con una respiración jadeante, Jacob lo sigue. En el interior, el aire está viciado del olor a moho y tierra húmeda, una combinación que trepa por la nariz de Jacob, conquista su boca y desciende por su garganta. Es como tratar de respirar entre capas de tierra. Su cuerpo reacciona con un ataque de tos y una buena ración de estornudos. Los ojos y la nariz lagrimean, su pecho convulsiona. A duras penas, oye también cómo el resto carraspea y da resoplidos. Después de un rato que parecen horas, consigue que sus pulmones expulsen lo suficiente de aquello que se apoderó de ellos como para poder volver a respirar. No son hálitos fáciles, pero para la ocasión vienen a ser tan dulces como la miel. Se frota los ojos, y aquello que hace que el ambiente sea tan viscoso de la cara. Las paredes, el techo, el suelo, toda la estancia en penumbra está cubierta de un denso y lóbrego moho.
Es imposible saber dónde quedan las ventanas. La habitación está colmada de una luz difusa y grisácea. El óxido recubre lo que tuvo que ser un baúl. Se extiende a un trío de sillas alineadas en la pared de enfrente. Convierte una pequeña mesa en un amenazante hongo venenoso. Lo único que se salva de la herrumbre es la mujer que se yergue de pie en medio de la estancia, en el centro de un gran charco de agua oscura. Jacob sabe que no debe mirar a la mujer, a Helen, pero lleva siendo la comidilla de todos en el campamento durante los últimos días, primero por su muerte, luego por su resurrección y, por último, con motivo de sus peculiares aficiones. Hay más gente de la humanamente posible que afirma haberla visto. Los relatos han acabado conformando en la imaginación de Jacob un monstruo proteico, una hembra jorobada cuyo brazo derecho es el tentáculo de un cefalópodo, cuyas faldas crujen y vuelan de forma absurda, cuya sombra no permanece en su lugar, sino que corretea a su alrededor como un perro atado a una correa larga. Sería un milagro que no alzara la vista hacia ella. Lo que ve se podría considerar una lección sobre la diferencia que hay entre un rumor y la realidad. El brazo derecho de Helen cuelga de su costado y no es el brazo de una bestia marina, sino una extremidad que muestra en su pálida piel unos extraños bultos y orificios que son el recado que le dejaron los golpes infligidos por el martillo de Italo y la sartén de Regina. Su vestido es como una cortina rasgada por un montón de piedras, pero eso se debe a las heridas que sufrió cuando perdió la vida. Y en cuanto a su sombra, aunque es difícil distinguirla en la oscuridad, Jacob está razonablemente seguro de que no se mueve. Lo que le llama la atención es el hecho de que la mujer esté empapada de pies a cabeza, como si alguien la hubiera rociado con un barril de agua un segundo antes de que Reiner cruzase la puerta. Su cabello, su vestido, están hechos una sopa. Le brilla la piel. Casi se diría que el agua manara de ella misma, aunque es probable que se deba a un efecto de la luz. Los rumores son ciertos en una cosa: los ojos, esos ojos de Helen, que son de oro mate, las hendiduras negras de las pupilas. Si esos ojos se vuelven contra él, Jacob está preparado para apartar la vista, pero Helen tiene la mirada fija en el hombre que tiene más cerca, Reiner. Hay algo en su postura, una cierta formalidad, que evoca la imagen de un profesor impartiendo una conferencia, de un abogado interrogando a un testigo, de un cura en el altar. La ropa de trabajo de Reiner, su camisa y sus pantalones raídos, con el polvo acumulado de la faena de ese día, casi se diría que le dan un aspecto cómicamente inapropiado. Le quedarían mucho mejor un traje, una toga o un alzacuellos. La muerta abre la boca, y lo que sale de ella a Jacob le suena ni más ni menos que a una risita baja y gutural. Jacob se tambalea, continúa la risa, emerge de la muerta como un hilo de un telar. Es prácticamente intangible. Jacob casi puede sentirla serpenteando a su alrededor. Hay algo en ella, un mensaje dirigido a él y solo a él. Es un mensaje de capital importancia. Se trata de Lottie y de él mismo. Si se concentra un poco más, si deja que la risa complete la espiral que lo circunda, está convencido de que será capaz de descifrar lo que intenta decirle. «Silencio», ordena Reiner. Cesa la risa. Helen frunce el ceño. Jacob sacude la cabeza, como el resto de los hombres. «¿Quién es tu maestro?», pregunta Reiner. Helen responde con una voz que recuerda a las rocas que cortan la superficie de un arroyo. Jacob nota cómo se le revuelve el estómago. Los demás dan un paso atrás. Al fin contesta. «Su nombre no te incumbe». «¿Quién es tu maestro?», repite Reiner. «Pregúntale a Willem van der Worth», dice ella. Ese nombre sacude de pies a cabeza a Reiner. Va a decir algo, pero se detiene y repite por tercera vez. «¿Quién es tu maestro?». «El pescador», responde Helen. Reiner asiente con la cabeza. «¿A qué ha venido aquí?». A pescar», dice Helen, transmutando su boca en una sonrisa maliciosa. «¿Por qué ha venido hasta aquí a pescar?». «Hay aguas profundas». «¿A quién le lanza el sedal?». «A nadie». Reiner, tras una pausa, prosigue. «¿A nadie? ¿Seguro?». «Seguro», dice Helen. «¿A quién?», presiona Reiner.
No eres digno de escuchar su nombre, sentencia Helen. ¿Quién es? No podría soportarlo. ¿Quién? Pregunta una vez más Rainer. Jacob tiene la sensación de que hay un ritual en ese toma y daca entre Rainer y Helen. Ella no está obligada a responder a la pregunta cuando se la formula por primera vez, ni tampoco la segunda, pero si él persevera, aunque no sepa muy bien por qué, entonces Helen no tendrá más remedio que proporcionarle la información que le está demandando. Rainer está a punto de inquirir por cuarta vez cuando Helen pronuncia una palabra que Jacob no ha oído en su vida. Es algo así como Apep, pero como la dice tan rápido, no está seguro. Rainer sí parece que reconozca el nombre. Dice, tonterías, no se atrevería con algo así. Tú preguntas, dice Helen, y yo respondo. ¿Preferirías otro nombre? ¿Tiamat? ¿Jormungandr? ¿Leviatán? La verdad, grita Rainer. Los pactos. Yo acato los pactos, afirma Helen. No me eches la culpa a mí de lo que tú no puedes aceptar. Él no tiene ese poder, sostiene Rainer. Helen se encoge de hombros. Eso es cosa suya. Las consecuencias no me importan. ¿Cuánto le queda aún por delante? No mucho. ¿Ha enhebrado las cuerdas? Con los cabellos de 10.000 difuntos. ¿Ha forjado los anzuelos? Con las espadas de 100 reyes muertos. ¿Ha tensado los sedales? ¿Por qué sigues haciéndome estas preguntas? ¿Ha tensado los sedales? Si te vas a casa ahora mismo, aún tendrás tiempo de despedirte de tu esposa. ¿Ha tensado los sedales? Solo los más cercanos, dice Helen. Rainer se gira hacia los demás, con algo parecido a un gesto de alivio escrito en su rostro. Les dice, tenemos que irnos, ya. ¿Y ella qué?, pregunta Italo. Sin mirar a Helen, Rainer mueve la mano izquierda en lo que podría interpretarse como un ademán de desprecio si no fuera porque sus dedos se doblan arriba y abajo, como si estuviera tocando una complicada melodía en una trompeta. La silueta de Helen se atenúa para, a continuación, disolverse en un torrente de agua que al golpear en el suelo despierta los gritos de los hombres y les hace dar un salto hacia atrás. Por un instante, Jacob distingue aún su sombra en el mismo lugar, retorciéndose como una criatura en plena agonía. Escucha un grito que proviene de alguna parte y es como si fuera ese sonido lo que lo empuja a la puerta principal. Una vez fuera, se sorprende un poco al descubrir que el grito no es suyo, sino de Andrea. El pobre hombre está de pie con las manos caídas a cada costado, los ojos abiertos de par en par y la boca formando una O mayúscula, desde la cual un sonido estridente conquista el aire de la noche. Jacob piensa que debería acercarse a Andrea, tratar de calmarlo, pero está demasiado ocupado llenando sus pulmones con enormes bocanadas de ese mismo aire. Siente como si un peñasco se le hubiera movido de encima del pecho. Se balancea, se tambalea a medida que el oxígeno lo atraviesa. Jamás se le había ocurrido a Jacob pensar que una respiración pudiera ser tan placentera, tan satisfactoria. Le toca a Rainer agarrar a Andrea por los hombros y decirle algo que serene sus gritos. Una pequeña multitud se ha reunido en torno a la cabaña. Unos cuantos hombres empuñan unos palos robustos, una suerte de garrotes para la ocasión, mientras que otras tantas mujeres han transmutado sus enseres de cocina, sartenes, cuchillos, en armas. Rainer anda hacia ellos. Conforme se les acerca, cierran filas y levantan su improvisado armamento. Se detiene a una distancia segura y se dirige a uno de los hombres, un sueco alto llamado Gunnar. Le dice, se ha ido. Gunnar asiente con la cabeza. ¿Para bien? Para bien. La muchedumbre expira al unísono un aliento liberador. Todos bajan las armas, señalando con la cabeza a Jacob y al resto. Rainer dice, estos hombres y yo vamos a ir a hacerle una visita a la persona responsable de todo esto.
Lo más sensato es que permanezcáis en casa con vuestras familias. No salgáis en toda la noche. Yo no respondería a nadie que llame a la puerta, da igual quién sea o lo que parezca que sea. ¿Y qué pasa con esta casa?, repone Gunnar, señalando la cabaña de Helen y George. Esto ya no es un sitio para nadie, nunca más, dice Reiner. Si se redujera a cenizas, no sería ninguna desgracia, pero eso mañana por la mañana, añade. Esta noche vamos a dejarla en paz. A la mañana siguiente, poco después del amanecer, la antigua casa de Helen y George arde en llamas. El campamento cuenta con su propia patrulla de bomberos, que suelen ser un modelo de eficiencia, pero esta mañana se toman su tiempo para acudir y, cuando al fin llegan, es notable la falta de equipamiento adecuado con que lo hacen. De hecho, lo único que traen consigo son unos cuantos mazos para derribar las maderas que siguen en pie, unos cubos para las brasas y algunas palas para extender la arena. Todo el rato que tarda el riego en devorar la casa, lo pasan los bomberos allí de pie parados, junto al resto de personas que se han acercado a ver la quema. El humo que emerge del fuego es una sustancia pesada, casi viscosa. Varios de los que observan se sienten indispuestos por culpa de la inhalación, y un niño que está demasiado cerca de la columna de humo al caer el sol se hallará mortalmente enfermo, con la piel acribillada por algo parecido a unos hongos tratando de germinar. Este niño será la última víctima de este raro asunto. Lo más probable es que todos los miembros de la cuadrilla que se formó para acudir a la casa la noche anterior no se enterasen de la muerte del niño ni del incendio que la provocó, hasta al cabo de un día o dos. En torno a ese momento en que las llamas envolvían completamente la casa, Reiner, Italo, Jacob y Andrea entran tambaleándose en sus hogares, ofreciendo palabras de consuelo a sus mujeres o compañeros de litera, desplomándose en sus camas, de las que no se van a levantar hasta pasadas entre 24 y 48 horas. Su ropa y sus botas están empapadas, manchadas de un barro rojizo cuyo color y consistencia nadie era capaz de reconocer, pues nadie podía identificar las hojas de color verde oscuro cuyos bordes dentados se habían quedado enganchados en sus prendas. Todos sin excepción gimieron y gritaron mientras dormían, pero ninguna de sus esposas o compañeros lograba despertarlos. Las mujeres y los compañeros de litera alegan alguna excusa ante sus jefes, a pesar de lo cual Andrea pierde su trabajo. Una vez que han abandonado la duermevela, los hombres no son demasiado generosos en el terreno de las explicaciones y, en el mejor de los casos, responden con un movimiento de cabeza a la mayoría de las preguntas. Reiner e Italo les aseguran a sus esposas que lo peor ya ha pasado, que el peligro quedó atrás, de suerte que Clara y Regina se apresuran a correr la voz. Ahora que es libre de dejar el campamento cuando quiera, Andrea no pierde el tiempo, hace las maletas y se marcha al instante. Si tiene un destino en mente, no es algo que lo comparta con nadie. En cuanto a Angelo, la versión oficial es que se esfumó, que cogió unas cuantas hachas y puso tierra por medio, nadie sabe a dónde. Es una teoría que suena tan falsa que incluso aquellos que no se han enterado apenas de lo que ha estado pasando la ponen en tela de juicio, lo que no quiere decir que ninguno de ellos vaya a contradecirla ni vaya a hacer un esfuerzo por determinar cuál habrá sido el destino real de este hombre. Ahora que el campamento ha vuelto a algo parecido a la normalidad, nadie tiene interés alguno en revertir la situación. No sé qué habrían dicho esas personas si hubieran sabido lo que de verdad le ocurrió a Angelo. Lo más probable es que no se lo hubieran creído, habrían sido reacios a creerlo, quizá lo habrían tomado como un chiste sin gracia, una broma de lo más pesada y aburrida. Puede que incluso se hubiesen enfadado, como les pasa a veces a las personas cuando se enfrentan a lo maravilloso, lo fantástico, que parece que estén enojadas con el universo por haberles revelado de golpe esas cosas. Con la sola excepción de Reiner, no me imagino que ninguno de los hombres que salieron del campamento pudiera siquiera intuir lo que les esperaba. Tal vez Italo tenga alguna idea de a dónde se dirigen, pero nada indica que Jacob esté preparado para lo que les va a tocar vivir esa misma noche. Y 3/4 partes de lo mismo se podría decir de Angelo y Andrea. Durante el primer tramo de su viaje, tampoco hay indicio alguno de nada fuera de lo común. Hace una noche calurosa y el aire empieza a llenarse de mosquitos en busca de alimento, así como los aleteos de murciélagos que quieren hacer lo mismo con los mosquitos. La luna está menguando
pero aún les proporciona la suficiente luz para seguir el camino hasta la estación y la casa de los Dord. En derredor, el Valle del Esopo es un caso de estudio de destrucción sistemática. Mientras los 5 han estado trabajando en la presa y el dique, otras partes del proyecto no han cejado en su avance. Cada porción del terreno que acabará inundado ha de ser limpiado de cualquier elemento que pueda contaminar el agua. Eso incluye las casas, los graneros, tiendas, escuelas, iglesias. Todo tiene que desaparecer, ya sea desmontándolo o reubicándolo en otro sitio si alguien puede costear la operación, o bien reducirlo a cenizas y transportarlo en carretillas. Lo mismo ocurre con la vegetación. Desde el árbol más alto hasta la maleza más insignificante ha de ser arrancados y, en el caso de los árboles, también es preciso desenterrar sus raíces. Hay que abrir cada tumba y retirar a su ocupante, meterlo otra vez en un nuevo ataúd de pino y volver a sepultarlo en otro lugar. Las únicas que se salvan son las piedras, los cimientos de algunas casas. No sé si han visto fotos de la Primera Guerra Mundial, esos campos de batalla en Francia y Bélgica, pero es a eso a lo que me recuerda ese paisaje casi lunar. La única diferencia es que la imagen de devastación que proporcionan esas fotografías es más caótica. En medio de un campo lleno de cráteres, siempre se aprecia cómo se alza un único manzano intacto, con las ramas colgantes, rebosando de frutos. Lo que sucede en el valle tiene un carácter más metódico, más implacable. Es posible que los hombres deduzcan cuánto se han alejado del campamento por el estado en que se halla el entorno, por la fase en que andan los trabajos en ese claro. Jacob estima que deben de estar a mitad de camino cuando Italo dice: ¿entonces? No hay dudas de a quién se dirige. Reiner repite: ¿entonces? Cuando la muerta dijo que su maestro era el pescador, ¿no le preguntaste nada más sobre él? Reiner no responde. ¿Eso significa, continúa Italo, que lo conoces? No, dice Reiner. Pero sí sabes algo de él, repone Italo. Sí, concede Reiner. No mucho, pero sí. Italo no formula la pregunta obvia. Reiner sigue hablando. Has oído hablar de Hamburgo, ¿verdad? Está en el norte de Alemania. Es una ciudad portuaria que recibe todo tipo de gente. Así ha sido desde hace 1000 años. A finales del siglo XVI vive allí un hombre llamado Heinrich Conrad. Es un erudito. ¿Este erudito es el pescador?, pregunta Italo. No, dice Reiner. Conrad está interesado en la alquimia, en la magia. Quiere saber si un hombre puede practicar la magia a la vez que sigue siendo un buen cristiano. Está tratando de hallar ese punto en el que la magia y la fe se encuentran. En el transcurso de sus investigaciones, llega a reunir una notable biblioteca. Esta rebosa de libros raros, muchos de ellos provenientes de tierras remotas. Es una de las ventajas de residir en un puerto comercial. No creo que te digan mucho los títulos de estas obras, pero hay uno que es la joya de la corona, Las palabras secretas de Osiris. Es un volumen muy antiguo. Un día, un hombre se presenta en casa de Conrad. Es un hombre joven, salvo por los ojos, unos ojos viejos, más vetustos que cualesquiera otros que Conrad haya visto nunca. El joven de ojos viejos le dice a Conrad que ha venido a estudiar con él. Conrad le replica que no tiene ningún interés en aceptar más pupilos. Está demasiado ocupado. El joven insiste, ha oído hablar de sus trabajos con la magia y tiene mucho que compartir con él. Conrad acaba consintiendo que el muchacho estudie con él. Quizá le mostró a Conrad un tipo de magia que el erudito no había visto hasta entonces. O también puede que Conrad temiese que el joven pudiera desvelarles a sus vecinos cuál era el objeto de sus investigaciones. Hamburgo es una ciudad que se jacta de su carácter culto y refinado, pero también pone límites a su tolerancia. Siempre hay confines, fronteras que no debe rebasar un hombre de ciencia. Si lo hace, las consecuencias pueden ser graves. Ya, exclamó Italo. Ese joven con los ojos raros, él es el pescador. ¿Tiene nombre? No, dice Reiner. Conrad no lo consigna por escrito. En sus cartas se refiere a él como su joven amigo. En una ocasión lo llama mi joven húngaro. ¿Húngaro?, se sorprende Italo. Reiner asiente. Era de Buda, que por entonces estaba bajo el control de los turcos.
Vivía allí con su mujer y sus hijos. A finales del siglo XV, los húngaros libraron una guerra con los turcos para expulsarlos del país. El joven y su familia quedaron retenidos dentro de las fronteras. Su esposa era turca, la hija de un mercader que había seguido al ejército otomano hasta Buda. El joven pensó que, si no llamaban la atención de nadie, los dejarían en paz a él y a su familia. Estaba equivocado. Conrad desconocía las circunstancias exactas, solo sabía que la mujer y los hijos de este hombre fueron pasados a cuchillo por los soldados húngaros. Los húsares apuñalaron asimismo al joven, pero él sobrevivió. Después de enterrar a los suyos, huyó al oeste, a Viena. De Viena pasó al norte, primero a Praga, luego siguió Elba, arriba, atravesando Dresde, Magdeburgo y Wittenberg, hasta alcanzar Hamburgo. En cada ciudad que iba jalonando en su ruta y en algunas otras que dejaba atrás, no dejaba de buscar a hombres como Conrad. Magos, dice Italo. Eruditos, corrige Reiner, con intereses comunes. ¿Por qué se hacía llamar el pescador?, pregunta Jacob. Sí, ¿por qué?, intervienen Angelo y Andrea al unísono. Reiner arruga el entrecejo. No le gusta adelantar acontecimientos. Al cabo dice, porque el hombre quiere pescar uno de los grandes poderes. ¿Qué gran poder?, tercia Italo. ¿Te refieres a un demonio? No, aclara Reiner. Es algo más. Los antiguos egipcios lo definían como una gran serpiente con cabeza de pedernal, una hija de las tinieblas y el caos. Al percatarse de las miradas que le sueltan los demás, Reiner suspira y añade: es lo que en la Biblia se conoce como el Leviatán. Creía que eso era un demonio, dice Andrea. No es un demonio, explica Reiner. ¿Os acordáis de cómo creó Dios el mundo? Al principio, todo está cubierto por las aguas, hasta que el Altísimo hace que la tierra emerja de las profundidades. ¿De acuerdo? Por esas aguas es por donde nada el Leviatán. ¿Y qué es?, prorrumpe Andrea. ¿Es otro dios? Angelo se persigna. Está más cerca de ser un dios que un demonio, asegura Reiner. Es como ese primer océano, aunque no es el océano. Eso es una blasfemia, protesta Angelo. Una mujer muerta que camina, contrapone Reiner. Eso sí que es una blasfemia. Estamos hablando de saberes muy antiguos, como los que figuraban en el libro del erudito, recuerda Italo. ¿Cómo has dicho que se titulaba? Las palabras secretas de Osiris, completa Reiner. Sí, ese libro habla de Leviatán, pero lo llama de otra manera. Y es por eso por lo que el joven acude a conocer al erudito, deduce Andrea. A Conrad, confirma Reiner. Sí, así es. Aceptó la hospitalidad que le brindó Conrad durante casi un año y, cuando se marchó, lo hizo llevándose consigo las palabras secretas de Osiris. Lo robó, dice Italo. Se lo ganó, corrige Reiner. ¿Cómo? No está muy claro. La noche previa a su partida de Hamburgo, el cielo de la ciudad se llenó de luces extrañas y hubo un ruido que parecía provenir del grito de muchos hombres. Así pues, el joven quiere pescar a Leviatán, apostilla Andrea, y ese libro le aclara cómo hacerlo. ¿Por qué? ¿Qué espera conseguir si logra atraparlo? Casi al mismo tiempo, Italo pregunta a su vez: ¿a dónde va para buscar una bestia así? ¿Qué océano es lo bastante profundo? Espera poder, espeta Reiner, dirigiéndose a Andrea. Si consiguiese clavar el anzuelo en la mandíbula de Leviatán, podría rendir su fuerza en favor de su propósito, podría recuperar a su esposa y a sus hijos. ¿Qué otra cosa querría? ¿Qué otra cosa querríamos cualquiera de nosotros? Sin dejarles tiempo para responder, Reiner le dice a Italo: el océano que es la morada de Leviatán yace debajo de todo. ¿Debajo de la tierra?, pregunta Andrea. En el infierno, sentencia Angelo. Es como si estuviera debajo de la tierra, sostiene Reiner, como si el mundo fuera tan plano como una vez lo creyeron los hombres y él estuviera flotando por ese océano oscuro. En algunos lugares la tierra es más estrecha y la distancia con el océano se reduce. ¿Y este es uno de esos lugares?, le interpela Italo, aunque por el tono de su voz queda claro que él mismo se responde a su pregunta. Si el pescador está aquí, dice Reiner, es porque así ha de ser. ¿Cómo se supone que vamos a derrotar a alguien así?, recela Angelo. Pregúntaselo a la muerta, observa Italo.
Es verdad que el pescador no carece de fuerzas, afirma Reiner, pero no es un nigromante del todo. ¿Un qué?, exclama Italo. Uno stricone, le aclara Reiner. Ah, ya, exclama Italo. Debería venir con nosotros, un sacerdote, propone Angelo. No hay tiempo para eso, rehúsa Reiner. Tu devoción tendrá que servir para todos nosotros. Bastante antes de lo que Jacob preveía, los hombres llegan a las afueras de la estación. Aquí las obras a gran escala para arramblar con todo aún no han comenzado. Los árboles se enseñorean del camino. Las pocas casas que conforman el pueblo propiamente dicho siguen en pie, vacías pero intactas. Mirándolas, uno nunca diría que en el plazo de un año desaparecerán por completo y serán trasplantadas. La noche ha desplegado su oscuro manto sobre ellas. Las sombras se ciernen pesarosas sobre las casas, los jardines y los resquicios que se abren entre un árbol y otro. Cuando atraviesan la estación y emprenden el camino que conduce a la casa de los Dort, Jacob atisba un movimiento por el rabillo del ojo. Es algo que se desliza entre los árboles, a mano derecha, y podría ser un ciervo, si no fuera porque va demasiado rápido y no brinca. Más bien zigzaguea, con una soltura diferente a la de cualquier otra criatura del bosque que Jacob conozca. Como piensa que lo más probable es que no sea nada, acaso un pájaro al que habrán alterado al pasar a su lado, al que le habrán contagiado su ansiedad por tener que enfrentarse a lo que se les avecina, sacude la cabeza y se desentiende de ello. Cuando percibe otra vez el mismo movimiento, ahora en los árboles, a mano izquierda, ya no le es tan sencillo desdeñarlo, y, a la tercera, también a la izquierda, Jacob se detiene y avisora el bosque. No llevan recorridos más de 100 metros del camino, pero los árboles han formado una maraña más tupida. La oscuridad que se filtra entre ellos es más densa, casi tangible. Jacob pone todo su empeño en distinguir lo que sea que esté haciendo ese movimiento tan extraño, tan fluido. Ya saben ustedes lo que es intentar ver de noche. Los ojos identifican todo tipo de formas en las sombras, incluso cuando uno está seguro de que allí no hay nada. Jacob observa fijamente la negrura, incapaz de saber si esas figuras desdibujadas que parecen estar danzando en algún rincón profundo de la arboleda están realmente allí. Duda de si avisar a los demás, que no se han percatado de su ausencia y ya lo están dejando atrás, pero, por no parecer un idiota, descarta la idea. Con movimiento brusco, una de las formas blancas se coloca al borde de la línea de los árboles y sobresalta de tal manera a Jacob que tropieza hacia atrás y cae con fuerza, quedándose sentado. El hacha se le escapa de las manos y deja oír una serie de golpes musicales contra las piedras del camino. Con los ojos desorbitados y el corazón a punto de salírsele por la boca, Jacob se queda estupefacto ante esa cosa que tiene delante. No es un ruiseñor, eso que lo está mirando, con unos ojos dorados que centellean a la luz de la luna. Un cabello oscuro se enrolla y se desenrolla alrededor de su cabeza como si tuviera vida propia. Tiene extendidos los brazos a ambos lados y los menea lentamente arriba y abajo, dejando que la luz se deslice a lo largo de ellos hacia atrás y hacia adelante. Jacob se da cuenta de que están cubiertos de escamas, de ese níquel opaco de las viejas monedas. Toda su piel lo está. No son solo los brazos, sino todo su cuerpo lo que se mueve, arriba y abajo, poco a poco, como suspendido en el agua. Cuando se percata de que la cosa tiene los pies a medio metro del suelo, Jacob conviene que está flotando, que, por imposible que parezca, el claro entre los árboles rebosa de agua. Jacob se ve arrastrado por la sensación de que su mirada no se dirige al frente sino abajo, que, en lugar de estar sentado firmemente en el suelo, se halla encaramado al borde de un acantilado. Con las manos se apresura a agarrarse a la tierra y las piedras que tiene alrededor, pero no encuentra nada que le aplaque el pálpito de que está a punto de precipitarse de cabeza a esa agua que no debería estar allí, que no puede estar allí. Con las yemas de los dedos de su mano derecha, roza algo liso, pulido, el mango de su hacha. Jacob lo agarra y arrastra la herramienta hacia sí. Tras una escalofriante sacudida, el suelo vuelve a ser el suelo, si bien el agua sigue corriendo entre los árboles. Mientras forcejea para ponerse en pie, nota unas manos bajo sus brazos, sobre su espalda. Oye voces que le preguntan si se encuentra bien. Son Reiner y Angelo, que han vuelto corriendo para ver qué le ha pasado.
temiendo que las náuseas que aún no le habían desaparecido salgan expelidas de su boca si la abre. Jacob señala con un gesto la arboleda. Cuando Reiner ve la cosa flotando entre los árboles, suelta un gruñido. Ángelo se santigua una y otra vez y suelta una retahíla de lo que a Jacob se le antoja que son oraciones en latín. El alivio que siente al descubrir que los demás también ven aquello le causa una cierta sorpresa. Reiner levanta el hacha con el símbolo que talló a la vista. La criatura abre los ojos de par en par y se aleja hacia atrás por el agua. Reiner sigue blandiendo el hacha. Jacob espera que el agua se evapore. Por la actitud de Reiner, Jacob tiene la impresión de que él espera lo mismo, pero no ocurre tal cosa. Reiner continúa en la misma postura un minuto más aproximadamente antes de bajar el hacha, exhalando un suspiro, con una expresión en el rostro que a Jacob no le gusta nada en absoluto, una mezcla de perplejidad y desasosiego. Ángelo también se da cuenta. «¿Qué?», dice. «¿Qué pasa?». «No es nada», responde Reiner. Los tres saben que es mentira, pero ni Jacob ni Ángelo se lo discuten. Mientras recorren el camino restante hasta la casa de los Dord, el agua que lame los árboles más cercanos fluye sobre ellos. Jacob piensa que está subiendo. Si no fuera porque esa no es la palabra, no es tampoco la idea. Es más como si los cinco estuvieran caminando entre muros de agua que se ciernen constantemente sobre ellos. Cuando al fin avistan la casa de los Dord, la hilera de árboles apenas es perceptible bajo 3 metros de esa agua curiosamente tan oscura. Los hombres miran nerviosos a un lado y a otro. Ni siquiera Reiner evita echar una ojeada al agua que se aproxima. No lo bastante lejos como para que le suponga un consuelo, las cosas blancas que Jacob avistó se siguen moviendo al compás de los árboles. Ninguno quiere abrir la boca, pero es Italo quien al fin se arranca a decir: «Reiner, ¿qué diablos es esto?». «El océano negro», responde Reiner. «Aquí es donde se está filtrando». «¿Qué coño significa eso?», resopla Italo. «Significa que nuestro amigo está más adelantado de lo que me esperaba», sostiene Reiner. Jacob arde en deseos de preguntar por las formas blancas que los persiguen. Lo que más le trastorna son los rasgos de esa que se le encaró, no tanto por su condición no humana, con esos ojos, esas escamas, sino precisamente por la manera tan perturbadora que tenía de recordar a un humano, por su semejanza a cualquiera de ellos, a todos. Si pudiera convertir su inquietud en una pregunta, la obligaría a escapar de sus labios temblorosos. Delante de ellos, en la casa de los Dord, no se ve ninguna luz encendida. Es el tipo de construcción que se encuentra a lo largo de toda esta parte del estado, con la planta inferior rematada con piedras redondas de diferentes tamaños, y un piso superior y un altillo de madera. La casa no tiene mucha altura, pero sí es amplia, el doble de grande, por lo menos, que cualquier otra vivienda de la estación. No es fácil distinguir los laterales de la casa. Los muros de agua que flanquean a los hombres se prolongan hasta allí, hasta ese punto en el que se cruzan sin mayor problema, salvando solamente la parte central del edificio. A Jacob, esa imagen le recuerda a un túnel, y la analogía en sí no es el mejor remedio para sus nervios, capaces de erizar cada milímetro de su piel, tan extremadamente sensible a un estímulo demasiado sutil como para poder sentir otra cosa. Como siempre, Reiner va a la cabeza, cosa que a Jacob no le disgusta, ni cree que a los demás les importe, pues así puede notar sus leves vacilaciones antes de dar cada paso. Como Moisés atravesando el Mar Rojo, dice Ángelo. La comparación no se le había ocurrido a Jacob, pero la ve más que apropiada. En los recovecos del agua no se distinguen árboles, solo las criaturas blancas que se mantienen a distancia. Por extraño que parezca, el hecho de que no haya árboles hace que los muros de agua se tornen más amenazantes. Si hubiera árboles en la superficie del agua o en sus cercanías, Jacob podría llegar a convencerse a sí mismo de que los troncos y las ramas estarían haciendo su función a la hora de retener las oscuras aguas. Sin ellos, los grandes bloques de agua parecen temblar con mucha más fuerza. No hay nada que le apeteciera más a Jacob en este momento que recorrer los metros que le separan de la ancha puerta de entrada de la casa todo lo rápido que le permitiesen sus piernas, pero está convencido, con esa especie de lógica propia de los sueños, de que en el mismo instante en que echase a correr, las aguas se precipitarían sobre él, de modo que controla sus impulsos y hace todo lo posible por no mirar las cosas blancas, esas cosas
que no dejan de moverse de acá para allá, a cada lado, con un ímpetu que se diría cada vez más acuciante. Y cuando algo mucho más grande que todos ellos juntos extiende su sombra a sus espaldas, nadando con ese vago culebreo de una tortuga remontando la corriente, Jacob se dice a sí mismo que no ha visto nada. La puerta de la casa no puede estar a más de 3 metros de distancia. Es sencilla, compuesta por una serie de tablones pesados de madera oscura, unidos torpemente por unos flejes de un metal mate. En el centro de las puertas se aprecia un gran anillo colgado de la boca de una criatura que Jacob no logra identificar. Podría ser una serpiente si no fuera porque la boca se cierra en una sonrisa muy humana sobre la parte superior del anillo. Reiner ha acelerado el paso en estos últimos metros. En todo este tramo final, empuña el hacha con ambas manos. Sin bajar el ritmo, levanta el hacha por encima del hombro y la estrella contra la cara sonriente de la serpiente. Cuando el hacha se topa con Aldaba, Reiner posee una palabra que Jacob no comprende. Se produce un destello de luz, solo que, como le contará después Jacob a Lottie, la luz es negra, un brillo fugaz y oscuro en vez de resplandeciente. A la vista de todos, el efecto es el mismo. No pueden ver nada. Parpadean y se frotan los ojos hasta que las manchas negras que tienen delante se han desvanecido lo suficiente como para desprenderse de la puerta, disgregarse y verse forzadas a penetrar en la casa como movidas por una pequeña explosión. A Jacob no le sorprendería nada oler ahora pólvora. A lo que apeste el aire, en cambio, es a metal chamuscado. Fuera lo que fuere que representase el aldabón, ahora es un montón de piezas humeantes. Envalentonado por esta demostración de fuerza, Italo se dispone a atravesar lo que queda de la puerta con los demás pegados a sus talones. Reiner levanta la mano izquierda y todos se detienen. Aquel extraño resplandor que Clara vio por primera vez en el rostro de su marido, como si alguien estuviera proyectando una luz blanca sobre él. Ese resplandor que cada uno de sus compañeros ha notado se ha vuelto más fuerte. No desprende luz alguna. Lo único que hace es empantanar las facciones de Reiner, volverlas más difíciles de distinguir. Sin hablar, Reiner se abre paso entre los maderos de la puerta, porta el hacha con la mano derecha, con el símbolo que grabó en su mango hacia afuera. Con la mano izquierda compone un gesto, el pulgar y el corazón, unidos por las yemas y el resto de dedos enroscados en la palma, formando un óvalo irregular que coloca a la altura del corazón, a la manera como tú o yo podríamos sostener una linterna. En cuanto cruce el umbral, pronuncia estas palabras: venid, no os alejéis. Jacob está preparado para encontrarse el interior de la casa en penumbra. No está preparado para que luzca lleno de árboles, frondosos árboles que le acarician con sus ramas. Es como si él y los demás se hubieran adentrado en una espesura. Un fuerte olor a pino se enreda en el aire. Las acículas le hacen cosquillas en el cuello y las mejillas. Las ramas crujen conforme se va abriendo paso entre ellas en pos de los otros. ¿Quién planta un bosque en el recibidor de su casa?, se dice para sus adentros, y la pregunta le parece tan ridícula que se ríe en voz alta. Suelta una risa tan aguda que resuena en los troncos de los árboles. No es una risa alegre, es el aullido de alguien que ha visto cómo una mujer que debería llevar varios días muerta se deshacía en un charco de agua sucia. Alguien que ha mirado a la cara a una criatura blanca cuyos ojos dorados sabían demasiado. Alguien que ha caminado despacio entre ondulantes muros de agua. La orden de Reiner, seguid, silencia la risa de Jacob, pero aún está ahí, en la base de su garganta, lista para salir disparada como un geyser. Una luz tenue, cuya fuente Jacob no consigue localizar, les permite ver los árboles. Son todos ejemplares de hoja perenne, que se adentran hasta el fondo de la casa. Aunque no puede ver cómo de profunda es la casa, Jacob está bastante seguro de que él y los demás deben de haber recorrido ya una buena parte del interior. Por encima, los árboles son tan altos y tan densos que no dejan ver el techo. Tampoco es visible el suelo, aunque bajo los pies siente algo más parecido a tierra que a piedra o madera. Jacob piensa que tiene sentido. Si uno quiere llenar su casa con un bosque, le hará falta tierra para plantarlo. Dios mío, piensa, estoy razonando como un loco. El terreno presenta una ligera inclinación hacia abajo que, poco a poco, se va agudizando. Los árboles parece que adelgazan, que se separan lo suficiente entre sí como para que Jacob pueda ver la espalda de Andrea y por delante de este a Angelo. A su izquierda,
Jacob oye un rugido sordo, como sopla una tormenta cuando atraviesa el bosque. Los árboles a su alrededor están quietos. Si acaso, se diría que la tierra está respondiendo al ruido con un ligero estremecimiento. Cuando los árboles ceden a un pequeño calvero, Jacob identifica de dónde proviene el rugido. Es un arroyuelo que va soltando espuma por un estrecho barranco, más o menos en paralelo al curso por el que los 5 han estado descendiendo. Blanca, el agua, galopa por la quebrada como en una crecida. Reiner aguarda al otro lado del claro, observando a sus compañeros. Casi inmediatamente, Jacob reemplaza la primera cosa que se le viene a la cabeza. ¿Este hombre tiene también un arroyo dentro de su casa? Por esta otra. Ya no estamos en su casa, y aún por una tercera. Nunca lo hemos estado. Un vistazo atrás al camino por el que han venido solo arroja la imagen de una serie de árboles centenarios elevándose por la pendiente. Arriba, el cielo brilla con la misma luz tenue que iluminaba el camino. Más allá de donde se halla Reiner observándolos, el terreno adopta una bajante más intrincada. Puede que aún sea transitable, reflexiona Jacob, pero hará falta agarrarse bien a los árboles que se pierden cuesta abajo para consumar un descenso como Dios manda. Su vista no le alcanza más allá de ese punto. Está nervioso, pero no tanto como cuando recorría los últimos metros entre aquellos muros de agua. Para ser francos, preferiría que Reiner no lo hubiera traído a donde quiera que se halla ahora, pero da por sentado que, si ha sido capaz de llevarlos hasta allí, también podrá sacarlos. Entiende que esto último no tiene que ser por fuerza así, pero no se detiene en ello. Tampoco Italo o Ángelo parecen estar particularmente encantados, pero se diría que manejan bien sus emociones. Andrea no lo hace tan bien. Va pasándose el hacha de una mano a otra y vuelve a empezar. Se lleva la cara a la mano, que le queda libre en cada operación, y se frota la mandíbula como si estuviera deliberando un problema de peso. Así lo cree Jacob. El abanico de gestos que despliega da a entender que sus pesquisas han llegado a un punto muerto, si es que no lo estaba así desde el principio. Reiner también ha reparado en Andrea y camina hacia él. Los labios se le mueven, pero está hablando en un tono de voz demasiado bajo como para que Jacob pueda entender lo que dice por encima del rugido de la corriente. No hay duda de que le está ofreciendo algunas palabras de consuelo. El semblante de Andrea se relaja un poco, baja la mano de la mandíbula. Lo que sea que Reiner le esté diciendo, Jacob espera que se lo repita al resto. Reiner sigue de pie al lado de Andrea. Pone la mano izquierda en el hombro del joven y justo en ese momento Andrea da un respingo. Tras derribar a Reiner, corre cuesta abajo. Jacob, Italo y Ángelo se quedan unos instantes boquiabiertos, mirándose los unos a los otros. Luego se acercan a Reiner y lo ayudan a ponerse en pie. ¿Qué le has dicho?, pregunta Italo. Es igual, responde Reiner. Tenemos que... Y, acto seguido, sigue el ejemplo de Andrea. Ángelo se zambulle tras él y, antes de que pueda pensárselo 2 veces, lo mismo hace Jacob. Pasado el calvero, el terreno se inclina de forma tan brusca que, más que un descenso aceptable, lo que se encuentra es una caída a plomo cuesta abajo. Intenta clavar los talones para ralentizar la caída, pero eso casi hace que esté a punto de desplomarse de cara, así que se ve obligado a dejar que la gravedad lo arrastre, con los brazos abiertos para guardar el equilibrio, con las piernas resbalando 1 metro por detrás, tratando de agarrarse a las raíces expuestas, trastabillando sin parar. A su izquierda, el arroyo es prácticamente una cascada. Por delante y a su derecha, los árboles se pierden en lontananza. Está demasiado ocupado manteniendo la verticalidad como para prestarles mucha atención, pero le caben pocas dudas de que esos árboles ya no son de hoja perenne. Como no es ningún experto, Jacob tampoco es que reconozca a qué familia pertenecen. Son árboles altos, finos, con ramas y hojas arracimadas en las coronas. Es otro detalle para tomar nota, lo mismo que el terreno, que ha perdido su alfombra de acículas de pino y ahora es de un oscuro marrón tirando a rojo. A estas alturas, con tanto traqueteo, los músculos de las piernas de Jacob están diciendo basta y aún queda por lo menos la mitad de la pendiente. Por delante y un poco a la derecha, Ángelo zigzaguea tratando de salvar un tronco en su camino. Casi lo logra, pero en el último segundo empotra el hombro izquierdo contra él, lo que provoca que empiece a girar y a dar vueltas sobre sí mismo como si fuera un rollo.
Jacob se detendría para ayudarlo si se le ocurriera una manera de hacerlo que no fuera sinónimo de estamparse de bruces contra el suelo. Además, ha visto que Andrea casi ha llegado ya al pie de esta empinada colina, así que adelanta a Angelo, que se las ha arreglado para volver a ponerse de espaldas, y se desliza pendiente abajo con los pies por delante, como si fuera la avanzadilla de una columna de polvo rojo. Más allá de Andrea, Jacob puede ver algo. No está seguro de qué es, pues para ello tendría que mantener la cabeza en alto más tiempo del que está dispuesto a arriesgar bajando a esa velocidad. Siente el azote de los árboles a su paso. A la izquierda, el arroyo crepita y suelta espuma. A la derecha, a media distancia, el terreno rojizo se encarama a una cumbrera poblada de árboles. Sus piernas están a punto de empezar a moverse demasiado rápido para lo que es capaz de soportar. Andrea ha llegado al final de la pendiente, en donde, para alivio de Jacob, se ha detenido. A través de las copas de los árboles que se yerguen frente a él, a sus pies, Jacob columbra algo de grandes proporciones, algo en movimiento. Andrea también lo ve. Parece que es precisamente el hecho de haber avistado aquello lo que lo ha clavado en ese lugar. A Jacob se le va a salir el corazón por la boca. Sus pulsaciones le tamborilean los oídos. Con los pies levanta nubarrones de polvo conforme sigue descendiendo colina abajo. El hacha amenaza con salir despedida. Andrea no se ha movido del sitio. Jacob está ya a solo un palmo por encima de él. El terreno se allana enseguida y él trata de correr hacia Andrea. Intenta frenarse un poco, pero es como si un peso le colgara del cuello y tirase de él. Con las piernas al límite, temblando como un flan, rebasa a Andrea 1, 2, 3 pasos, hasta que el peso que le unce el cuello le hace caer de hinojos. Jacob, con el hacha aún prendida en la mano, se precipita hacia adelante. Andrea. Tiene que ocuparse de Andrea. Si su corazón no latiera tan rápido, se diría que le está robando todas las fuerzas. Le vibran los músculos. Intenta ponerse en pie, pero no puede. Distingue un ruido delante de él. Un sonido que su cerebro le dice que debería reconocer. Levanta la cabeza y lo que contempla consigue ahuyentar de su mente cualquier pensamiento relacionado con tanta contrariedad, cualquier pensamiento por completo. A unos 50 metros de distancia, las olas de un océano se estrellan contra las rocas de un litoral. Jacob ha visto ya el océano antes. Tuvo que cruzar uno para llegar a América, pero aquel que vio en su día no lo preparó de ningún modo para este. El que contempla ahora es un océano de aguas negras, como si Jacob lo estuviera viendo de noche, como si el mismo océano estuviera hecho de noche. Es un océano azotado por una tormenta. Aunque el cielo que lo sobrevuela está despejado, las oscuras aguas se alzan en olas gigantescas como casas. Algunas rompen en los cantos rodados que conforman la orilla e impregnan de espuma el aire. Otras chocan entre sí. Las más grandes barren a las más pequeñas, las devoran. Una ringlera de olas diminutas subsumidas en olas exorbitantes, saturándolas. Es como si justo allí convergiera una enorme cantidad de corrientes contrarias. A unos cientos de metros de la playa pedregosa, es difícil calcular las distancias con precisión en esta vorágine, pero lo bastante cerca como para que no deje de resultar inquietante y más aún desquiciante. Algo de un tamaño colosal se yergue entre las olas. Por un momento, Jacob quiere convencerse de que esas formas arqueadas que emergen del agua son una isla, porque no existe un ser viviente tan descomunal en toda la creación. Pero entonces se mueve, se eleva un poco más formando un arco más pronunciado y luego se hunde otro poco. Levanta desde las olas ambos extremos mientras el centro se afloja en una curva gradual, con toda su superficie opaca transida por una serie de ondulaciones de lo que Jacob deduce que son músculos en flexión y distensión, y no le cabe duda de que es un ser vivo. Hasta ese momento, si alguien le hubiera pedido a Jacob que dijera cuál era la cosa más grande que había visto en su vida, es muy probable que hubiese respondido que la Catedral de San Esteban de Viena. Pero esta bestia, con un perfil escamoso contra el que rompe el agua negra, minimiza en extremo esa construcción. Tanto es así que su sola presencia genera en Jacob una opresión, como si la mera proximidad a la criatura fuera suficiente para sofocarlo, como una vela en medio de un huracán. La contemplación de la criatura le impide a Jacob
darse cuenta de lo que está pasando a escasos metros, al menos hasta que Ángelo se acerca jadeando por su espalda. Su Virgen Santa disipa la niebla que envuelve a Jacob. Hace falta una buena sacudida para sacar a Andrea de su ensimismamiento, pero para cuando Italo y Reiner se han unido a los otros tres, Jacob ya se ha puesto en pie y anda examinando el terreno que media entre la orilla y él mismo. Él es el primero en ver la sangre. El suelo que bordea la costa está empapado de ella. La sangre se acumula en rutilantes charcos rojos y serpentea en su vereda roja hasta la margen rocosa. Mana directamente de 3 cadáveres, 2 a la derecha y 1 a la izquierda. Son reses de ganado. Toros le parecen a Jacob, pero de una raza tan extraña que podría habitar en el cuento de hadas de un niño. Cada animal tiene el tamaño de un elefante pequeño. Su piel es de un oro vívido como el del ocaso. Si no fuera por la bestia que acaba de ver ocupando el océano, Jacob no daría crédito por lo que respecta al tamaño del ganado. Así y con todo, no deja de estar impresionado. El toro de la izquierda y uno de los de la derecha han sido decapitados. Sus enormes cabezas se interponen entre ellos y los hombres reposan junto a lo que se diría que es un ancla. Es más, un ancla que bien podría ser la que llevaba encadenada el barco que lo trajo al otro lado del Atlántico. En lugar de dividirse en un par de brazos, la gruesa caña del áncora se escinde en 3 cuerpos metálicos curvados hacia arriba, todos ellos con una punta más larga que todo lo que mide Jacob. Deduce que es un anzuelo y que las cabezas de los toros son el cebo para empalar en las puntas. No se ve ningún sedal atado al ojo del anzuelo, pero hay mucho donde elegir. El terreno aquel donde yace el ganado sacrificado está lleno de cuerdas, rollos de cuerdas, montones de cuerdas, un sinfín de cuerdas. Hay una cuerda vasta y ancha como el brazo de un hombre fuerte. Hay otra cuerda lisa y esbelta como las cordoneras de un zapato. Hay otra cuerda más, con unas manchas de lo que podría ser alquitrán. Hay otra cuerda blanca como la leche. En algunas se aprecia que ya han sido empleadas. Entre el montón de cuerdas y los hombres se distingue lo que parece ser media docena de mesas redondas de madera, cuyo tamaño sugiere que son para uso de los mayorales que crían ese ganado gigante. Jacob se percata de que son tocones, troncos talados de árboles que en su día se elevarían como rascacielos. Ahora ninguno le llega al pecho. A diferente altura del suelo, los tocones lucen una serie de agujeros que alguien les ha taladrado. Hay cuerdas enhebradas entre los agujeros y alrededor de estos restos de árboles, atadas a intervalos irregulares, en elaborados nudos y aseguradas a la madera en otros puntos con grandes grapas metálicas. De la lazada que ciñe cada tronco cortado, una longitud de cuerdas se extiende hacia la izquierda de los toros muertos, hacia el océano. Casi todas las sogas alcanzan el agua y se estiran debajo de las olas. Jacob puede ver cómo tamborilean, como si fueran cuerdas de guitarra, tensadas y a punto de romperse. A estos sedales viene a unirse una docena o más desde el flanco izquierdo, en el extremo más alejado del arroyo que Jacob recorrió colina abajo y desemboca ahora en el océano. Las cuerdas están también fuertemente agarradas a otro grupo de tocones inmensos. Más allá, los despojos sin cabeza del resto del ganado gigante yacen bajo una nube de moscas verdosas que atruenan con su zumbido. ¿Qué? Prorrumpe una voz. ¿Qué es lo que queréis? Pronuncia estas palabras en alemán, pero en una versión arcaica de esta lengua. El hombre que ha formulado la pregunta se yergue detrás del único toro que no ha sido decapitado. La complexión del animal debe de haberlo ocultado hasta ese momento. Lleva un grueso delantal que parece estar hecho con piezas de distintos materiales, salpicado y cubierto de sangre, lo mismo que el cuchillo voluminoso que empuña con la mano derecha. Debajo de ese delantal cosido a retazos, viste una camisa blanca y unos pantalones negros cuyos mejores días quedaron atrás. Tiene el cabello lacio y grasiento, el mentón ocupado por una barba rala, el rostro tirando a joven, casi aniñado. Ha de ser el pescador de Reiner, pero si a Jacob le dicen que es un aprendiz de carnicero, se lo cree. Las cuerdas, responde Reiner. Vamos. Italo avanza hacia el tocón más cercano. Lo rodea por donde la cuerda alcanza el océano y balancea su hacha. La soga no es especialmente gruesa, pero el hacha rebota en ella con un chasquido y una lluvia de chispas.
Italo da un paso atrás, como impelido por el rebote del hacha. Solo ha conseguido infligirle un leve corte a la cuerda. Italo frunce el ceño y ataca de nuevo. Daos prisa, arenga Reiner a los demás, que aún siguen parados viendo cómo Italo se deja la piel. Angelo corre hacia el siguiente tocón y empieza a cortar la cuerda. Con la mirada en llamas, Jacob sigue su ejemplo. Reiner le suelta un empujón a Andrea y este tropieza con el tocón que tiene a escasos metros. La soga a la que Jacob se enfrenta sí es robusta. El exterior rugoso brilla gracias a los anzuelos por cuyos ojos ha sido trenzada la cuerda. La mayoría son del tamaño que uno utilizaría para pescar una trucha o una lubina en un arroyo, pero otros es evidente que están diseñados para un deporte más ambicioso, lo que incluye un anzuelo tan grande como la mano de Jacob, que retiembla con ímpetu cuando éste acomete a la cuerda. Por el ancho que tiene, no espera que le vaya a ser fácil cortar la soga. Lo que tampoco espera es ese cosquilleo que recorre el hacha cuando la hoja muerde las fibras de la cuerda. El mango se le retuerce en las manos, como si el hacha se hubiera conectado a una tremenda fuente de poder. Jacob se ve a sí mismo como alguien que tratase de cortar un rayo. Tras conseguir estampar una pequeña grieta, el hacha retrocede con tanta fuerza que la hoja casi se desgaja de la empuñadura. A la nariz de Jacob llega un olor a pelo chamuscado. Ha cegado la cuerda, pero apenas. En derredor, el aire crepita con el crujido de las hachas de sus compañeros cuando entran en contacto con estas extrañas sogas. Una rápida letanía en italiano, que lo más probable es que sea una oración, brota de los labios de Angelo cuando su hacha sale disparada de la cuerda. Tras ser repelida, el hacha de Andrea se libera de sus manos, le sobrevuela la cabeza y aterriza a su espalda. Solo Italo logra mantener algo así como un ritmo regular, aunque el sudor que empapa y mancha su camisa da fe del trabajo que le está costando. Jacob agarra el astil y levanta su hacha. En el par de minutos que ha durado todo esto, el pescador, sin quitar ojo a lo que han estado haciendo los 5 hombres, no se ha movido de su sitio. Cuando Jacob consuma 3 esforzados golpes seguidos, el pescador abandona su puesto junto al cadáver del toro gigante y camina hacia el arroyo. Todavía empuña el cuchillo, si bien lo lleva de un modo casi inapreciable. Jacob no le hace mucho caso, por más que el hombre se haya acercado ya al agua espumosa. No le gusta nada la determinación con que se arrodilla junto al arroyo y baña en él el cuchillo ensangrentado, pero Reiner no le ha dicho en ningún momento que deje de cortar, por lo que le propina un 4º y un 5º hachazo a la cuerda. Está haciendo progresos. Las hebras densas que componen la soga ya se están separando, aunque sea a regañadientes. Conforme lo hacen, se percata de que algo escapa de la cuerda, una fuerza que se arremolina en el aire a su alrededor y le eriza los pelos de los brazos y la nuca. El pescador permanece inclinado hacia el arroyo, con la mano en el agua, empuñando aún el cuchillo, y así un buen rato, lo suficiente como para que a Jacob le dé tiempo a cortar casi la mitad de su cuerda y a Italo 3/4 partes de la suya. Jacob lleva esperando desde el principio que Reiner se acerque al hombre, que se encare con él, pero es solo cuando éste se levanta, abandona el arroyo y se encamina hacia ellos que Reiner pasa a grandes zancadas por delante de Jacob. De tanto esfuerzo, Jacob está empapado en sudor. El sudor se le adhiere a la cabeza, se desliza por su frente y gotea hasta los ojos, nublándole la visión. Por esta razón, al ver que el agua se aferra al brazo del pescador, desde el codo hasta la punta del cuchillo, como si fuera un brazal, no tiene claro si no será que sus ojos le están jugando una mala pasada. El pescador chasquea el brazo, como si estuviera azotando un látigo, y el agua se precipita hasta el cuchillo, formando en torno a él una esfera. Reiner echa a correr, lo cual basta para convencer a Jacob de que lo que ve es real. Con un solo movimiento de muñeca, la bola de agua que envuelve el cuchillo del pescador se alarga y trata de alancear a Italo, que en ese momento está sosteniendo el hacha por encima de su cabeza, preparado para asestarle el siguiente tajo a la cuerda. Antes de que la lanza de agua pueda alcanzarlo, Reiner se coloca a su lado, blandiendo con la mano derecha el hacha con las marcas grabadas bien visibles y haciendo con la izquierda un movimiento de barrido hacia afuera. Como una serpiente que se desliza alrededor de una piedra, el agua se aleja serpenteando de donde se hallan Italo y Reiner. En su lugar, apunta ahora a Angelo. Jacob está lo bastante cerca de él
como para distinguir el punto exacto en donde le golpea la lanza acuática, ese hueco en la base de la garganta, así como para oír el sonido que emite cuando le rasga la piel e inunda la herida, tan parecido al zumbido que hace el agua cuando baja por los desagües. Ángelo se queda tieso, con la boca abierta y los ojos desorbitados, cuando el agua le invade. Andrea grita: ¡Ángelo! Jacob sabe que debería hacer algo, pero es como si se le hubieran quedado dormidos los brazos y las piernas. Antes de que sea capaz de recobrar el movimiento, la punta de la lanza de agua ha abandonado la espada del pescador y desaparecido en la herida que muestra Ángelo en la garganta. Con el hacha agarrada por el astil con ambas manos, Reiner avanza hacia el pescador, que se medio agacha, como si estuviera sopesando zabullir otra vez la mano en la corriente. Italo reanuda la tarea de intentar cortar su cuerda. Ángelo se vuelve hacia Jacob. Su movimiento es rápido, como si el agua que ha penetrado por el agujero de la garganta hubiera hinchado sus articulaciones. Un brillo que parece sudor le irradia en la cara y en las manos. Jacob cae en la cuenta de que el agua del pescador se está filtrando por los poros de su piel, lo mismo que si no pudiera parar de llorar. Los ojos de Ángelo también centellean. Por debajo del agua son dorados. Jacob emite un gemido y, por toda respuesta, Ángelo tose. Es un gruñido áspero y húmedo, el sonido de un hombre tratando de vaciar sus pulmones del agua que los está negando. Pequeños chorros de agua salen despedidos por la herida de la garganta a medida que tose una y otra vez, hasta que se retuerce de tanto esfuerzo. Detrás de cada uno de esos rugidos líquidos, Jacob escucha algo más, algo que casi podría ser una palabra, unas palabras. Hay un lenguaje pugnando por liberarse de Ángelo, un ensamblaje áspero de toses flemáticas, graznidos y chasquidos de lengua que, a pesar de todo, Jacob entiende. No es que sea capaz de traducir cada palabra, pero sí sabe de qué está hablando, y más que saberlo, resulta que, por un instante, es como si estuviera dentro de lo que dicen esas palabras. Se halla ahora mismo planeando las alturas, sobrevolando la costa a tanta distancia que el paisaje podría ser como el de esos mapas de tamaño gigante que alfombran a veces el suelo de los museos. No reconoce los contornos del litoral, pero sí es consciente de que el océano de allí abajo es el océano negro, ya que sabe que esos montículos que se elevan desde las aguas paralelos a la costa no son islas, sino que más bien forman parte de la enorme bestia que ha visto enroscarse delante de sus narices, el Leviatán de Reiner. Y este bien podría ser el personaje bíblico, pues se extiende a lo largo del litoral, en ambas direcciones, hasta donde le alcanza la vista a Jacob. Desde diversos puntos a todo lo largo de la costa se divisa una maraña de finos sedales adueñándose de las aguas. Algunos alcanzan uno de los enormes montículos y otros se hunden bajo las olas. Jacob comprende que esto es cosa del pescador. En una tarea que le habrá llevado más tiempo del que Jacob pueda siquiera intuir, el hombre del cabello lacio y la barba rala ha lanzado los sedales y ha colocado los anzuelos, abarcando la mayor parte de esta inmensidad, con una paciencia que vendría a ser a partes iguales locura y heroicidad. Él solo ha traído a este monstruo, a esta bestia divina, a un paso de su completa captura, y aunque hacer eso debe comportar la transgresión de un orden fundamental, Jacob no puede evitar admirar al hombre. A una velocidad desconcertante, el paisaje debajo empieza a acercarse cada vez más. Aunque aún puede notar sus pies plantados en el suelo, Jacob tiene la sensación de estar cayendo desde una gran altura, como un pájaro con las alas rotas. El viento le azota la cara a medida que el suelo gana en definición. Con los párpados entrecerrados, logra ver que las cuerdas de debajo están amarradas a los tocones de los árboles gigantes. Los oídos se le llenan de rugidos, que son el sonido que hace el aire al estar cayendo en picado. Es absurdo. Sus pies descansan firmemente sobre la tierra roja. Escucha cómo Ángelo vomita ese lenguaje desbocado desde una garganta que debe estar ya en carne viva. Está escuchando a Ángelo a la vez que sigue desplomándose hacia el tronco de un árbol de la extensión de una cancha de baloncesto, y sabe que cuando se estrelle contra esa superficie de madera rubia ya no lo contará. Estará muerto. Cierra los ojos, pero eso no cambia nada. El tocón del árbol se apodera de su visión, una superficie plana de madera. Se da cuenta de que la soga que ciñe el tronco recortado está pintada
y luce una serie de símbolos, unas marcas angulares a medio camino entre imágenes y letras. Las marcas parece que estén levitando sobre las fibras de la cuerda. Qué forma tan peculiar, piensa Jacob, de despedirse para siempre de esta vida. En algún punto frente a él, se produce una explosión de sonidos, una matraca de ruidos que se solapan los unos con los otros. Un grito prolongado choca con el golpeteo de un cuerpo estampándose contra otro que a su vez se ha estrellado contra el excéntrico discurso de Angelo, convertido ahora en una tos incontrolable. Jacob está a 15 metros de toparse con ese tocón del árbol que va a explotar como si fuera una enorme burbuja de jabón. Es tan grande la impresión de esa caída y de una muerte inminente que Jacob da un par de pasos al frente. Al hacerlo, se coloca junto al rodal de tierra roja en el que Andrea y Angelo andan enzarzados en una pelea, arrastrados hasta allí por la fuerza de la embestida del primero. Angelo está tirado de espaldas en el suelo, Andrea medio encima de él. Con el antebrazo izquierdo, Andrea oprime la garganta de Angelo, mientras que con la mano derecha levanta el hacha. Con su derecha, Angelo sostiene la barbilla de Andrea y empuja su cabeza hacia atrás, mientras que, con la izquierda, le agarra el codo para repeler el hacha. Andrea ladea la cabeza y dirige la mirada a Jacob, apretando los dientes masculla. ¿A qué esperas? Por un segundo, Jacob no comprende lo que Andrea le está diciendo, pero entonces se da cuenta de esa resistencia que se está encontrando la mano que empuña el hacha. Se abalanza a la derecha de Andrea, justo donde más expuesto queda el cuerpo de Angelo. Este clava sus ojos dorados en Jacob, que permanece de pie, haciendo el hacha con ambas manos, y cierra los labios con un gruñido. El agua que cubre su cara borbotea. Angelo empieza a patalear y se comba en un arco tratando de repeler a Andrea. ¡Hazlo!, brama este último. Jacob quiere gritarle que lo está intentando, pero que, como Angelo no para de retorcerse, es el propio Andrea el que no deja de interponerse en su camino. Con el hacha en alto, Jacob se mueve a derecha, a izquierda y otra vez a la derecha. ¡Por el amor de Dios!, clama Jacob, antes de soltarle una patada a Andrea para librarse del estorbo. La jugada coge a Angelo por sorpresa. Se ha estado empleando tan a fondo para quitarse a Andrea de encima que de la inercia casi se yergue y se queda sentado. Es ahora, piensa Jacob, mientras consuma la acción. No es tanto que el tiempo se ralentice como que cobra conciencia de todo lo que ocurre a su alrededor. Reiner y el pescador están enzarzados en un combate, una especie de duelo. Cada uno empuña su arma con la mano derecha y el cuchillo y el hacha entrechocan en una lluvia de centellas. No solo portan esas armas, cada mano izquierda va envuelta en una esfera que Jacob no sabría decir exactamente de qué está hecha, salvo que la del pescador brilla como el mercurio y la de Reiner es oscura como la obsidiana. Cuando colisionan las esferas, se produce una sensación general de falta de aire y a Jacob le duelen los dientes. Italo, mientras tanto, casi ha conseguido darle a la cuerda el golpe de gracia. El filo del hacha está mellado, lleno de muescas, como si en los últimos 5 minutos hubiera llevado a cabo el trabajo de todo un año. Como la de Jacob, la cuerda de Italo también lleva colgados todo tipo de anzuelos que tintinean cuando la soga se retuerce, ya sea en el sentido de las agujas del reloj o al revés, contra las embestidas que la tensan. El agotamiento de Italo es patente. El sudor hace que se le transparente la camisa. Se columpia de un lado a otro como si estuviera borracho. Así, con todo, reúne las fuerzas necesarias para un último hachazo. Con él, obtiene un corte limpio de las fibras restantes. Un trueno que irradia hacia afuera derriba a Italo. La soga se yergue como una serpiente herida. Su rígida verticalidad se destensa en forma de bucles y marañas. Los anzuelos resplandecen. Una parte de la cuerda se enrolla en Reiner. Él ya había empezado a girar la cabeza, probablemente como respuesta al último hachazo de Italo, el que cortó la cuerda, de manera que puede ver los anzuelos rutilantes, la cuerda enroscada y, así, con una agilidad que Jacob no se imaginaba que poseyera, se tira al suelo. Uno de los anzuelos se engancha en la espalda de su camisa y con la misma rapidez que la desgarra, se suelta para seguir al resto de sus compañeros, mientras la cuerda rueda por encima de Reiner y dentro del pescador. Tal vez haya estado demasiado concentrado en su lidia con Reiner, o también puede ser que el globo negro que rodea la mano izquierda del alemán le haya afectado a la vista. La cuestión es que no reacciona a tiempo. La cuerda lo atraviesa de arriba abajo y deposita en sus entrañas una multitud de anzuelos pequeños y también algunos de los más grandes. Es el momento de Jacob.
Curvando hacia atrás la cintura para imprimirle la máxima fuerza al golpe, consume el hachazo. En el cuarto de segundo que tarda el filo en completar el arco hacia arriba, luego hacia abajo y así, hasta estamparse en la base del cuello de Angelo, justo donde se une con los hombros, Jacob observa que sus ojos se oscurecen, pasan de dorados a pardos, y que el agua que inundaba su cara se empieza a escurrir. «Detente», le grita su cerebro, pero ya es demasiado tarde. La hoja del hacha ha alcanzado ya la piel de Angelo, le ha infligido un corte profundo que ha atravesado el músculo y la clavícula hasta el borde del esternón. La sangre emana a borbotones desde las arterias ajadas. Jacob grita, suelta el hacha y trastabilla hacia atrás, con el mango del hacha saliendo de su cuerpo como si fuera una nueva y embarazosa extremidad. Con la camisa roja de esa sangre burbujeante, Angelo trata de ponerse en pie. Solo logra mover un poco el brazo derecho hacia adelante y las piernas. Tan pronto como lo consigue, se desploma apoyándose en ese brazo. Con la sangre goteando en el suelo, Angelo empieza a arrastrarse a gatas. Jacob no concibe a dónde pretende ir. Lo más probable es que Angelo tampoco tenga mucha idea. Se las arregla para adelantar una mano temblorosa antes de que se le escape toda la fuerza del brazo y acabe dando con el rostro en esa tierra que ya está húmeda por culpa de su sangre. Abre y cierra la boca, la vuelve a abrir y la vuelve a cerrar. La abre de nuevo y al fin se le queda abierta. Aunque maldice su cobardía, Jacob no es capaz de acercarse. Le toca a Andrea arrodillarse junto a su camarada y buscar en su cuello el pulso que ambos hombres saben que no va a encontrar. Italo vacila entre uno y otro, pero tampoco hay nada que él pueda hacer. Un grito suspende la atención que los hombres tenían puesta en el charco carmesí que se desparrama por debajo de Angelo. Es el pescador. Está en plena lucha contra la cuerda que le ha ensartado, cruzando su cuerpo desde la cadera hasta el hombro izquierdo, como si fuera una banda. A su espalda, la soga se ha tensado y lo está arrastrando hasta la orilla rocosa y las oscuras olas mar adentro. Aunque la sangre corre por su delantal, expelida a través de las docenas de agujeros que le han provocado los anzuelos desde su interior, el pescador se revuelve con todas sus fuerzas para evitar ser remolcado. Agarrando la cuerda en lo alto del pecho, aspirando su propio aliento, mientras los anzuelos le rajan la palma de la mano, el pescador levanta el cuchillo para acomodar la punta entre su piel y la soga. La cuerda tira de él otro paso atrás. Se lame los labios y arruga el entrecejo, mientras se concentra en deslizar el cuchillo por debajo de la cuerda, que es justo cuando Reiner se acerca a él, blandiendo el hacha sobre su cabeza. Golpea la hoja del cuchillo y logra dejarlo fuera de su alcance. Reiner invierte el golpe y barre con él las piernas del pescador. El hombre cae sentado a plomo. Detrás de él, la cuerda se comba, enseguida se endereza y acaba azotando su espalda, arrastrándolo hacia la playa. Con una mano enganchada todavía a la soga, el pescador revuelve el suelo con la otra, buscando dónde poder agarrarse. Excava con los dedos, abre trincheras en esa misma tierra por la que está siendo tironeado. La sangre emana a borbotones y salpica el aire desde su delantal. El sonido de su respiración es fuerte, ronco, mucho más rotundo de lo que cabría esperar de un hombre tan menudo. Unos pocos pasos atrás, Reiner lo sigue mientras el pescador no deja de ser remolcado desde la tierra hasta la playa pedregosa. Las rocas resuenan y despiden chasquidos conforme el hombre rueda sobre ellas. Fuera de sí, intenta trabar los talones entre los pedruscos, pero la fuerza que lo arrastra a él también los arrastra a ellos. Más o menos a mitad del camino, el pescador logra introducir el pie izquierdo en la estrecha fisura de una roca. Aúlla de dolor cuando la cuerda sigue tirando de él, y el aullido aumenta de decibelios y se convierte en grito de victoria en el momento en que logra ponerse en pie. Un triunfo que dura poco, pues enseguida Reiner, con el extremo romo de su hacha, suelta un mandoble en la rodilla izquierda del pescador. El hueso cruje. Demudado por este nuevo dolor, el pescador trata de distenderlo y, con ello, se inclina en la misma dirección que acaba de contrarrestar. Cuando la soga vuelve a jalarlo, el pie permanece atrapado en esa piedra que ha pasado de hacer las veces de puntal a hacerlas de cepo. Con el mismo crujido con que se rompe una rama seca, se fractura el tobillo. El pie se le queda apresado en la roca bastante tiempo, mientras el resto de su cuerpo sigue siendo arrastrado hacia el agua. Se le van rompiendo, reventando más huesos, más ligamentos. Un chillido agudo y ensordecedor escapa de su boca, aunque el pescador la mantiene atornillada. Con su mano libre tira de la pierna que tiene atrapada. Con su pierna libre le da puntapiés a la otra.
Al fin, consigue deslizar el talón y liberarse del escollo, y eso es todo. No hay nada de tamaño alguno que pueda impedir que el pescador sea arrastrado todo el tramo restante hasta el Océano Negro. Él parece saberlo, lo que no quiere decir que lo acepte. En su alemán antiguo, le suelta a Reiner una andanada de maldiciones. «Anda, y que jodan a tu madre», replica Reiner. En la siguiente ráfaga de abominaciones, el pescador amplía el abanico para incluir a Jacob, a sus compañeros y a todas sus familias. «Anda, y que te jodan a tu padre», rebufa Reiner de nuevo. Lo que Jacob presume que es una nueva ronda de invectivas vienen proferidas en un idioma que él diría que es húngaro. «Anda, y que te jodan a ti», zanja Reiner. Lo que sea que el pescador esté a punto de decir, ahora se ve interrumpido por la cresta más extrema de una ola que irrumpe sobre su rostro y su pecho. Soltando espumarajos por la boca, grita en alemán: «Aparto mi cuerpo del sol, aparto mi mente del sol, aparto mi espíritu del sol». Otra ola lo envuelve. Reiner ha detenido sus pasos justo en el límite de las aguas. Cuando amaina la ola, el pescador levanta la cabeza para mirar a Reiner. Desde el mismo corazón del infierno grita: «Yo te apuñalo. Desde el más puro odio te escupo mi último aliento». Reiner no responde. La siguiente ola que azota al pescador es más grande, capaz de elevarlo por un momento para entregárselo a otra ola y esta a otra más. Jacob cree que por fin se lo ha tragado el océano. Sin embargo, las aguas se repliegan y depositan al pescador en la arena tachonada de piedras. Está extremadamente pálido, como si el agua hubiera chupado toda la sangre que le quedaba. Ladeando la cabeza hacia el mar, hacia la vasta espiral que le aguarda, vocifera aún: «A ti voy, destructor de todo. Hasta mi último suspiro, lucho contigo. Déjame entonces que me arrastre en pedazos, atado a ti». Un muro de agua se derrumba sobre él. Jacob lo pierde de vista, sumiéndose en la espuma, y no lo vuelve a ver hasta que el pescador no se ha adentrado a menos de 12 metros de la orilla. En medio del fragor de las olas no es fácil distinguir con claridad, pero Jacob juraría que vislumbra cómo el pescador es aferrado por un sinfín de brazos plateados. Le es imposible decir si lo están sosteniendo o tirando de él hacia abajo, y luego desaparece, devorado por las aguas. Continuará.